Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al tercer día de evento del Research Day de Ingeniería. El día de hoy nuestra programación está diseñada para quienes estén interesados en conocer las investigaciones que se realizan al interior del Departamento en Ingeniería Civil. Mi primer invitado en la mañana de hoy es un estudiante de doctorado en Ingeniería Civil. Su nombre es César Pájaro. Él se encuentra actualmente en cuarto semestre de doctorado y está realizando su tesis de investigación con el ingeniero Carlos Arteta. César, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al Research Day. Adelante, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muchas gracias a ustedes por la invitación a este Research Day. Nos complace muchísimo tenerte acá abriendo este espacio el día de hoy, así que puedes compartirnos la presentación que tienes preparados para hoy. Ok, ¿me confirmas cuando la reciban? Perfecto. Compartir pantalla. Un momentito. Listo, ahí estamos viéndola. Perfecto, adelante. Ya se ve en pantalla completa. Sí, adelante. Ok, bueno, primero que todo, buenos días a los que nos ven a través de YouTube. Y el día de hoy vengo a hablarles de mi tesis de doctorado en Ingeniería Civil, que mi tutor es el profesor Carlos Arteta, y el nombre de la tesis se llama Desarrollo de modelos de predicción del movimiento fuerte del terreno para el norte de Sudamérica. Este trabajo ha sido realizado en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano y el profesor Norman Abrahamson de la Universidad de Berkeley en California. El contenido de la presentación es el siguiente. Hablaremos de dos definiciones importantes. Luego les hablaré un poco del entorno sísmico de Colombia. Luego les explicaré o definiré qué son los modelos de predicción del movimiento fuerte del terreno, y como es un nombre bastante largo, los llamaré GMPMs. Luego evaluaremos el desempeño de los GMPMs actuales respecto a la base de datos del Servicio Geológico. Les hablaré de los principales características de los GMPMs que hemos desarrollado, conclusiones y trabajos futuros en los que nos encontramos trabajando. Entonces, las dos definiciones importantes a las que quiero hacer mención ahora son la magnitud de un evento sísmico y su intensidad. Entonces, la magnitud de un evento sísmico es una medida de la energía liberada durante un evento sísmico, mientras que la intensidad es un valor que presenta una variación espacial. Es decir, depende del punto de la corteza terrestre donde se mida, no es un valor único. Las medidas de intensidad más utilizadas son las medidas de intensidad instrumentales, como la aceleración pico del terreno, la velocidad pico del terreno y el desplazamiento pico del terreno. Entonces, Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de Sudamérica y presenta un complejo entorno tectónico debido a su posición geográfica. El este de Colombia se encuentra dominado por la sismicidad propia de la placa sudamericana, la cual es típicamente baja. En el norte hay una subducción cuya geometría es bastante compleja de la placa Caribe bajo la placa sudamericana y presenta una sismicidad de intermedia a baja. Y al oeste y centro del país es donde la sismicidad es más alta debido a los terremotos de subducción producto de la subducción de la placa de Nazca y por las fallas activas que se generaron en el momento de que se erigieron las cordilleras. Por lo tanto, para el análisis sísmico de Colombia o para evaluar la amenaza sísmica de Colombia, se reconocen 4 ambientes tectónicos. Están los sismos corticales asociados a fallas activas superficiales con profundidad menor a 60 kilómetros. Están los sismos de subducción en el Pacífico con profundidad menor a 50 kilómetros, los sismos de subducción profunda con profundidades de 70 hasta 210 kilómetros, y una particularidad de Colombia es el nido sísmico de Bucaramanga, donde se presentan terremotos con profundidad de más de 100 kilómetros. Entonces, a lo largo del tiempo se han hecho distintos catálogos de eventos sísmicos en el norte de Sudamérica, y durante el proyecto SARA se recopiló uno desde el año 1610 hasta el año 2012. Y podemos ver que en el territorio colombiano han habido bastantes sismos en este lapso de tiempo y se reconocen
muchos sismos con epicentro en el nido de Bucaramanga. Por otro lado, el Servicio Geológico Colombiano en su página de internet provee una lista de los sismos destructivos. Y aquí quiero hacer mención en el sismo de Santa Marta de 1834 y el sismo 8.8 que fue en las costas de Ecuador y Colombia, que es el séptimo sismo más grande registrado en el mundo. Bueno, para analizar la amenaza sísmica típicamente se utilizan dos enfoques. Está el enfoque determinístico y el enfoque probabilístico. En un análisis determinístico, lo que se evalúa es la intensidad esperada en un sitio dado un evento que tenga magnitud y distancia conocidos. Mientras que en el enfoque probabilístico lo que evaluamos es la probabilidad de exceder un determinado valor de intensidad. Las preguntas a las que se les puede dar respuesta con cada tipo de análisis son diferentes. En un análisis determinístico estamos interesados en cuál es la aceleración que se espera para unas condiciones de sismo de magnitud y distancia dadas, mientras que en un análisis probabilístico buscamos es conocer la probabilidad de exceder un valor específico de aceleración. Por lo tanto, sus respuestas son diferentes. En un análisis determinístico, la respuesta es un espectro de respuesta, que es una gráfica que relaciona la medida de intensidad, puede ser la aceleración, con el periodo de vibración de la estructura o el suelo que se está analizando. Mientras que en un análisis probabilístico, la respuesta es una curva de amenaza. Una curva de amenaza relaciona la medida de intensidad con su probabilidad de excedencia. Y aquí quiero hacer énfasis en un concepto que es bastante importante, que es el periodo de retorno. El periodo de retorno en muchas áreas de la ingeniería es el número mínimo de años que debe pasar para que se repita un cierto evento, en este caso, un nivel de aceleración. Pero aquí nos salta una pregunta. ¿Cómo voy a estimar yo las intensidades sísmicas de sismos que no han ocurrido o ocurrieron y no se han registrado? Entonces, la solución para eso son los modelos de predicción del movimiento fuerte del terreno. Entonces, un modelo de predicción del movimiento fuerte, de GMPMs, es un modelo que a partir de parámetros de la fuente, como la magnitud, el ambiente tectónico, la trayectoria, como la distancia, y el sitio, como su tipo de depósito o su rigidez, permiten estimar el valor de intensidad. Pero ahora bien, hay muchos tipos de modelos. En la actualidad, hay muchos modelos que están haciendo uso de inteligencia artificial y machine learning, pero digamos que los modelos tradicionalmente usados son los GMPMs empíricos, donde se utilizan bases de datos de registros sísmicos para estimar los coeficientes. Las formas funcionales de estas ecuaciones también tienen coeficientes asociados a la fuente, a la trayectoria y al sitio. Sin embargo, aunque es un ajuste estadístico de datos, digamos que el desarrollo de este tipo de GMPMs empíricos no puede ser solo eso, ya que si nos enfocamos en esta gráfica que presenta la distribución de magnitud y distancia para la base de datos de sismos colombianos, no contamos con datos, o es muy escasa la presencia de datos en el área que nos interesa, que son las magnitudes grandes y las distancias cortas. Entonces, lo que hacemos es, para controlar esa extrapolación, proponemos las formas funcionales con base en modelos sismológicos conocidos. El modelo sismológico más utilizado es el de Point Source Stochastic Model, que tiene en cuenta también parámetros de fuente, de trayectoria y de sitio. Bueno, antes de colocarnos a hacer los modelos, desarrollar los modelos propios para el norte de Sudamérica, lo que decidimos fue evaluar el desempeño de los que ya estaban presentes respecto a la base de datos. Entonces, les voy a explicar un poquito de cómo es la base de datos del Servicio Geológico. La base de datos del Servicio Geológico Colombiano cuenta con alrededor de 8.800 registros y lo que ustedes ven en la gráfica son la base de datos de sismos corticales, la distribución geográfica de los epicentros, su distribución de magnitud y distancia, y podemos ver de nuevo que no hay datos en la zona que nos interesa usar el modelo. Y a la derecha ustedes verán cómo se distribuye con la distancia los valores de aceleración pico del terreno registrados. Aquí quiero detenerme un poco y quiero enfocarme, por ejemplo, en los sismos de magnitud 4, que típicamente tienen una magnitud y una liberación de energía similar. Y podemos ver que para una misma distancia, por ejemplo, 30 kilómetros, la variación de
los PGA registrados es de hasta 2 órdenes de magnitud. Y si vemos que esto es escala logarítmica, quiere decir que la variación de un punto a otro es 20 veces. Entonces, estamos tratando con un fenómeno que es bastante aleatorio y presenta una dispersión bastante grande. Solo para complementar, les presento la distribución geográfica de los sismos interplaca, intraplaca y del nido de Bucaramanga. Como les había comentado, uno de los parámetros que importa mucho cuando estimamos intensidades es el sitio. Por lo tanto, voy a hablarles un poquito de cómo ha evolucionado esa caracterización de las estaciones en Colombia. Entonces, previo al 2015, la caracterización de las estaciones sísmicas en Colombia era binaria, es decir, se clasificaban como roca o suelo. Solo había 2 grupos o 2 categorías posibles. Luego, en el año 2015, Jaime Erazo, del Servicio Geológico Colombiano, desarrolló una clasificación basada en BS30. El BS30 es un parámetro altamente utilizado en la ingeniería sísmica, pero en este caso se infirió a través de la topografía. Luego, en el año 2019, Erazo y Montejo actualizaron este mapa teniendo en cuenta no solo la topografía, sino la geomorfología. Pero aquí quiero hacer una anotación. Estos BS30 son inferidos. Y si bien el Servicio Geológico cuenta con datos medidos, digamos que la distribución geográfica, al menos en los datos públicos, no es lo suficientemente grande. Entonces, en el marco del proyecto, propusimos, el profesor Mercado, liderados por el profesor Mercado, una clasificación basada en la relación de espectros de respuesta horizontal y vertical. Este método ha sido ampliamente utilizado en Japón. Y entonces ahora las estaciones no se evalúan en 2 grupos como roca-suelo, sino en 5 grupos. Para lograr esta clasificación, lo que se utiliza es, una vez se haya el promedio de esa relación de espectros, se identifica la localización del pico en el eje X como el periodo fundamental del depósito y el correspondiente valor en el eje Y como el valor de P asterisco, y con base en esos 2 valores, el suelo es clasificado en alguna de las 5 categorías. Lo que queremos intentar es que las estaciones en una misma categoría tengan un comportamiento dinámico similar. En Colombia, a lo largo de la historia, se han evaluado muchísimas leyes de atenuación o muchísimos GMPMs. En la presentación les están los que fueron evaluados para el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica del Servicio Geológico del IEM en el año 2018. Se evaluaron alrededor de 22, más de 20 GMPMs de los distintos ambientes tectónicos de Colombia. Y luego de un análisis estadístico con las técnicas que presenté anteriormente, se seleccionaron los 3 que mejor se ajustaban a la base de datos. Aquí quiero hacer mención que de los 3 ambientes seleccionados para el análisis de la amenaza sísmica en Colombia, no hay ningún modelo colombiano. La razón principal es que los modelos colombianos no permiten estimaciones de aceleraciones espectrales más allá de los 3 segundos. Y también es importante destacar que los modelos desarrollados por el profesor Norman Abrahamson, como este ASK14 y estos 2 que corresponden al modelo de BC Hydro, fueron utilizados para la estimación de la amenaza sísmica en Colombia. Las técnicas que utilizadas para la evaluación del desempeño, que son típicamente 3. La primera es el análisis de residuales, que es la que, digamos, que voy a presentar aquí por motivos de tiempo. Otra es el logaritmo de la verosimilitud, y la otra, que es digamos que la más reciente, es el índice de distinción. Esta es bastante interesante, ya que lo que se hace es que se muestre aleatoriamente la base de datos y compiten un modelo contra otro. El modelo que más veces gane tendrá un valor positivo y en el otro tendrá un valor negativo. Este proceso se repite para los N modelos y el modelo que le gane a todos o gane más veces sería el que mejor desempeño tiene. En la figura lo que les presento es el valor medio, la mediana del residual para distintos modelos de atenuación o distintos GMPMs de los seleccionados por el Servicio Geológico Colombiano. En primera medida podemos ver que los modelos que se evaluaron presentan un menor desfase para la predicción de los sismos corticales
y del nido de Bucaramanga, ya que digamos que está en un rango que se puede decir adecuado. Además, el modelo de Bernal y Cardona 2015, que es un modelo colombiano, tiende a sobrepredecir los sismos corticales y los de subducción, mientras que subpredice ligeramente los sismos del nido de Bucaramanga. Respecto a esta sobrepredicción de los sismos corticales, si vemos que esto es una escala logarítmica, el modelo tiende a sobrepredecir entre 2.5 a 3 veces las aceleraciones registradas para sismos corticales. Respecto a los modelos del profesor Abrahamson, que han sido ampliamente utilizados en los análisis de amenaza sísmica en el mundo, el modelo presenta un comportamiento adecuado, es representado por la línea vino tinto, pero vemos que los modelos tienden a sobrepredecir los periodos largos. Además, cuando empezamos el proyecto, el profesor Abrahamson se encontraba desarrollando su último modelo de sismos de subducción, conocido como AG 2020, y nos presenta esta información. En la figura se presenta el residual en función de la latitud. Entonces, si tenemos latitudes negativas, estamos cercanos a Chile, y si tenemos latitudes positivas, estamos cercanos a Colombia. Entonces, lo que identificó el profesor Abrahamson es que su modelo subpredice ligeramente los sismos de Chile, o los subpredice en promedio, predice bastante bien los registros del sur de Perú y norte de Chile, pero los registros de Colombia y Ecuador los sobrepredice. Con base en estos análisis, decidimos entonces generar modelos de atenuación que corrigieran estos sesgos. Entonces, ahora les voy a presentar un poco de cuál es la forma funcional y las principales características de estos modelos. Entonces, la base de datos de 8.800 registros fue filtrada para sacar de ella registros que estuvieran dominados por el ruido, como por ejemplo los registros muy lejanos o los de magnitud baja, o los registros que tuvieran aceleraciones bastante pequeñas. Y de nuevo, es la base de datos, no cuenta con registros en la zona donde queremos usarlo. Y aquí es importante destacar que de los 8.800 registros nos quedamos con alrededor del 20-30% de todos esos, ya que los otros no sobrevivieron al proceso de filtrado. Entonces, la forma funcional de los modelos que voy a presentar aquí voy a presentar los resultados del modelo de subducción, pero la forma funcional en general tiene términos globales, que son los que dicen GL, y estos términos lo que hacen es controlar la extrapolación para esas zonas donde no tenemos datos. Luego, términos regionales, que son estimados con los bases de datos de sismos de Colombia y Ecuador, y además una parte que es un término que intenta modelar la atenuación que sufren las ondas al pasar el arco volcánico. Los términos globales que prestamos, las ecuaciones se presentan en la diapositiva, pero lo más importante de esto es que este término controla el escalamiento para las magnitudes grandes, que no tenemos en la base de datos, y el escalamiento para las distancias cortas, que tampoco tenemos en la base de datos. Mientras que el escalamiento o el efecto en las intensidades de las magnitudes moderadas y las largas distancias es controlado con la data local. Además, en este caso, el modelo de suelo o el de proxy de los efectos de sitio es completamente colombiano. Lo que les presento aquí son los espectros de respuesta para el modelo de subducción que fue publicado este año, en el 2021, en el Journal Earthquake Spectra, y podemos ver que, por ejemplo, las categorías tienen un impacto significativo en la forma en cómo se predicen las intensidades. Vemos que los espectros de la categoría 1, que es una roca de baja impedancia, son típicamente planos, y los espectros de la categoría 5, que son un suelo bastante blando, cargan bastante energía en los periodos largos. Otro aspecto importante es el efecto que tiene en las intensidades el arco volcánico. Las líneas rojas corresponden a registros a registros que pasan en el arco volcánico. Entonces vemos que hay una reducción de la intensidad en los periodos cortos, ya que eso es lo que se espera en este fenómeno físico.
Además, otro aspecto que nos gustó mucho del modelo es que puede predecir escenarios fuera de la base de datos. Por ejemplo, un escenario de interplaca a 25 kilómetros para un sismo de magnitud 8 o 9, de los cuales no contamos con datos. Respecto al escalamiento con magnitud y distancia, vemos que dos escenarios. Para PGA, que es la aceleración pico del terreno, la diferencia entre Colombia y el modelo global, digamos que no es tanta. El Colombia es la línea negra y el modelo global es la línea roja, pero para 2 segundos, que son periodos largos, sí se ve que el modelo desarrollado atenúa mayor con la distancia, como se evidenció en los datos y en el análisis de residuales. Las conclusiones de la presentación son las siguientes. Primero, que los GMPs globales y locales tienden a presentar sesgos en la predicción del movimiento fuerte para esta zona de Sudamérica. Otra conclusión es que los modelos desarrollados también extrapolan de forma adecuada escenarios fuera de la base de datos y aparte incluyen un término para tener en cuenta la atenuación del arco volcánico. Otra cosa también es que los modelos logran corregir el sesgo en la sobrepredicción del movimiento fuerte para los periodos largos. Como hablando un poquito de trabajos futuros, en la actualidad estamos empezando un nuevo proyecto en conjunto con el Servicio Geológico, la Universidad de Berkeley, el profesor Norman Abrahamson y el profesor Jorge Macedo de Georgia Tech. Estamos trabajando en el desarrollo de modelos de predicción, pero para medidas de intensidad alternativas como la velocidad, la intensidad de áreas, entre otras. También estamos trabajando en la caracterización de las estaciones con base en distintas estimaciones de la aceleración espectral y personalmente también me encuentro trabajando bajo la guía del profesor Carlos Arteta en herramientas de selección de acelerogramas basado en otras medidas de intensidad. Por último, quiero agradecerle al Servicio Geológico Colombiano por proveer el acceso a las bases de datos, ya que sin las bases de datos no habría tesis, y a los profesores de la Universidad del Norte, Carlos Arteta y Vicente Mercado, por su guía y la invaliosa ayuda y guía del profesor Norman Abrahamson de la Universidad de Berkeley. Además, a los colegas del Servicio Geológico Colombiano, Julián, Mónica y Fernando, quienes nos han apoyado a lo largo de toda esta investigación. Muchas gracias. César, muchísimas gracias a ti por la participación y por tan importante y valiosa información que has compartido para esta mañana con la audiencia. Recordarle también a todos que si por algún motivo no han podido conectarse durante esta mañana o no van a poder conectarse en el día, tienen toda esta información, va a estar colgada en el canal de Uninorte Académico, así que pueden consultarla posteriormente. César, una vez más, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y un honor estar aquí. Gracias, César. Continuamos con la programación del Research Day de Ingeniería en este tercer día de evento. Recordarles a todos que si quieren seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Instagram como Posgrados Ingeniería UN, en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte y a través de la página del evento podrán consultar toda la programación que va hasta el día viernes 12 de noviembre. Ese mismo día cerramos las inscripciones para nuestras maestrías de corte profesional, maestrías de corte investigativo y nuestros doctorados. Todas las personas que participen en este evento del Research Day, independientemente del día de participación, podrán quedar exentos del pago de inscripción. Para seguir con nuestra programación, nuestro segundo invitado es un estudiante de maestría en Ingeniería Civil, Rodrigo Polo, quien se encuentra actualmente trabajando su investigación con sus tutores, el ingeniero Gilberto Martínez y la ingeniera Rita Peñabaena. Me permito dar la bienvenida a la ingeniera Rita, quien es la cotutora del estudiante y será la encargada de presentarlo. Ingeniera, muchísimas gracias por aceptar también esta invitación, por acompañarnos en la mañana de hoy y adelante con la presentación de su tutoriado. Ingeniera, el audio. No, ingeniera, disculpe, no le escuchamos.
Ok, mientras la ingeniera de pronto resolvemos los inconvenientes técnicos, también quiero recordarles a todos ustedes que desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental se ofrecen 3 programas de posgrado. Estos 3 programas son la maestría en Ingeniería Ambiental de corte profesional, la maestría en Ingeniería Civil de corte investigativo y el doctorado en Ingeniería Civil. Estos 3 programas de posgrado ya tienen inscripciones abiertas para todas las personas que desean iniciar los estudios en el mes de enero del próximo año. Nosotros estamos programados a iniciar actividades académicas la última semana de enero. Así que todas las personas que puedan inscribirse están cordialmente bienvenidos y si tienen alguna información pueden contactarnos. Ingeniera, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. Así es, perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Natalia, gracias por la invitación. Disculpen por los inconvenientes técnicos a los asistentes. Antes que nada, pues agradecer a la Coordinación Administrativa de Posgrados por este espacio donde nuestros estudiantes pueden contar un poquito los resultados de su investigación. Yo tengo el gusto de presentar en esta ocasión a mi estudiante cotutoriado, el ingeniero Rodrigo Ernesto Polo Mendoza, egresado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte y actualmente estudiante de último semestre de la maestría en Ingeniería Civil también de la Universidad del Norte. Rodrigo nos presentará los resultados de su estudio titulado Evaluación de la sostenibilidad de sistemas de pavimento y mezclas tibias de asfalto con materiales de residuos con el fin de mitigar la huella de carbono en las infraestructuras viales. Este proyecto es dirigido por el ingeniero Gilberto Martínez Argüello y mi persona Rita Peña Baena. Y pues resalto de esta investigación el hecho de que Rodrigo no solamente abordó la problemática de sostenibilidad, la problemática ambiental de los sistemas de pavimento y mezclas tibias de asfalto, sino que fue más allá, también evaluando cómo impacta el tema de costos, este tipo de tecnologías y de materiales. Entonces le doy la palabra al ingeniero Rodrigo para que nos cuente más a detalle lo que realizó y los resultados interesantes que encontramos durante el desarrollo de esta investigación. Muy buenos días, ingeniera. Muy buenos días a todos los asistentes. Les agradezco esta oportunidad de presentar los resultados que se ha desarrollado a través de mi trabajo investigativo, de este trabajo que llevamos desarrollando cierto tiempo junto a mis tutores, usted y el ingeniero Gilberto. Pues pasaré a iniciar la presentación. Inicialmente quisiera agradecerles a la ingeniera Rita Peña Baena y al ingeniero Gilberto Martínez por todo su acompañamiento a través de tantos meses en el cual hemos desarrollado una ardua investigación en el cual no solo nos hemos centrado en desarrollar en ese acompañamiento a mi tesis, sino de proveerle al estado del arte un avance, de generar, digamos, nuevo conocimiento a través del desarrollo de artículos científicos, algo que, digamos, los asistentes, aquellos interesados en los programas de maestrías y doctorado, podrán desarrollar, digamos, a profundidad y a cabalidad, digamos, con los programas de la universidad. Como les decía la ingeniera, mi tesis se titula Evaluación de sostenibilidad de sistemas de pavimentos y mezclas asfálticas tibias con inclusión de materiales reciclados. El objetivo de esta tesis es mitigar la huella de carbono que nosotros como humanidad generamos en la construcción de la infraestructura vial. La agenda que tenemos planeada es, primero, hacer una descripción de la problemática, presentar los objetivos de investigación, mostrarle cuál es la estructura propuesta para esta tesis, presentar cuáles son los artículos que se han derivado de todo este estudio, seguidamente presentar, digamos, el corazón, ya digamos todo el desarrollo, todo ese desarrollo, todo el trabajo investigativo, todo el desarrollo conceptual y finalmente acabar con los principales hallazgos y conclusiones del estudio. ¿Cuál es el problema?
nosotros tenemos una necesidad como humanidad que es generar un desarrollo socioeconómico sobre todas y cada una de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones y de todo este conjunto de personas que se establecen en un lugar. Para eso nosotros necesitamos la construcción de vías. En la construcción de vías necesitamos generar un pavimento, una estructura de pavimento que provea un entorno seguro, cómodo y de buenas prestaciones para ese desarrollo socioeconómico, tanto el transporte de personas como el transporte de mercancías. Pero estas actividades que son necesarias para el desarrollo de la humanidad generan un alto impacto ambiental. La producción de los materiales, la mezcla de los materiales, el transporte, todos estos genera un impacto sumamente alto en nuestra huella de carbono, siendo esto uno de los principales contribuyentes en el calentamiento global, en la producción de CO2 y en la producción de todos estos gases de efecto invernadero que termina aumentando la temperatura del planeta y pues causando desastres ambientales. Entonces nosotros tenemos una problemática que nosotros queremos generar un bien a la sociedad, pero terminamos, digamos, afectándolo un poco con todos estos impactos ambientales. Entonces, desde la área de la infraestructura vial, nosotros tenemos dos grandes formas de reducir estos impactos. Por un lado es diseñar estructuras de pavimento, es decir, ese paquete estructural de forma óptima que requiera los menores espesores posibles, que requiera espesores óptimos que en el ciclo de vida me puedan presentar un beneficio tanto económico como ambiental. Y por otro lado, el diseño de materiales. Yo no solo diseño la estructura, sino también generar nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevos tipos de materiales de apoyo que me permitan a través de su diseño, su producción, reducir el impacto ambiental total. Estos dos grandes acercamientos fueron tomados para esta investigación. Por un lado, se estudian los sistemas de pavimentos y por otro lado, se estudian uno de los tipos más comunes de mezclas asfálticas, que son las mezclas asfálticas tibias. Y se le agregan un par de componentes de sostenibilidad, que es con el estudio de algunos materiales complementarios como reemplazo agregado parcial, que ya veremos. Básicamente lo que les acabo de mencionar son lo que fundamentan los objetivos de investigación, que es esta tesis, es una tesis compilatoria, es decir, se basa en la recopilación de diversos estudios realizados de forma independiente que se unen a través de una línea investigativa. En este caso se tomaron dos grandes líneas investigativas. Una línea estudiando los sistemas de pavimentos, que es la parte 1 de la investigación, y otra línea estudiando las mezclas asfálticas tibias con contenido de materiales suplementarios. Básicamente, el objetivo de todo esta gran investigación es buscar formas para optimizar tanto el diseño de materiales como el diseño de la estructura del pavimento que me permitan reducir los impactos económicos y ambientales que genera la producción de la infraestructura vial, de esta forma de aún más alcanzando estos objetivos de desarrollo sostenible. Como les comentaba anteriormente, esta tesis es compilatoria, es decir, que ella se centra en la unión de varios capítulos a través de un proceso conceptual. Digamos, en la parte 1 de la investigación hay un gran capítulo en el cual se utiliza la técnica del análisis de ciclo de vida o evaluación de ciclo de vida para evaluar distintas alternativas de pavimento, que son los pavimentos rígidos convencionales, pavimentos flexibles convencionales y pavimentos perpetuos. La segunda línea de investigación se basa en 3 capítulos en el cual se va a optimizar, ya veremos más adelante el cómo, se va a optimizar la producción de mezclas asfálticas tibias mediante la inclusión de tres agregados suplementarios, que son el grano de caucho, el pavimento asfáltico recuperado y el agregado de concreto reciclado. Este último es el que se aborda en gran medida, pero los otros también son, digamos, tomados en consideración. De este estudio se derivaron 4 artículos que han sido o serán sometidos a revistas Q1. En este caso, el primer artículo, que es el que se centra en esta comparación de sistema de pavimento, ya fue sometido a esta journal. En este momento se encuentra en revisión por parte de pares. El segundo artículo se centra en esa optimización de mezcla asfáltica tibia con RCA. Igual de forma se encuentra ya en revisión por parte de los pares del Journal of Construction and Building Materials, y tenemos otros 2 papers que pronto serán sometidos a estas 2 revistas respectivamente. Ya están en últimas fases.
Si todo se culmina como se tiene planeado, en una semana será sometido al Kernel Production Journal y prontamente enviaremos, digamos, la parte más robusta de la investigación de la tesis al Resource and Conservation Recycling. Entonces, en esta parte ya se va a concentrar el gran desarrollo de la tesis, donde voy a presentar la metodología, digamos, los procedimientos realizados y los principales resultados que ha arrojado esta tesis. Inicialmente me concentraré en el capítulo 1, que es estudiar los pavimentos, los sistemas de pavimento. Nosotros sabemos que tenemos dos grandes sistemas de pavimento, que son los rígidos y los flexibles, y últimamente digamos, en la literatura, en el campo y en el campo hemos encontrado el surgimiento de los llamados pavimentos perpetuos, que son estructuras de pavimento en su mayoría flexibles que son diseñadas a grandes tiempos de vida, por ejemplo 50, 60 años, bajo una filosofía en la cual si yo diseño una estructura robusta dentro de un tiempo de vida largo, las prestaciones que ese pavimento puede generar durante el ciclo de vida van a ser mejores tanto mecánica como ambiental y económicamente que los pavimentos convencionales. Entonces, ese fue el gran enfoque que le dimos a este capítulo. Yo estudié los dos tradicionales pavimentos rígidos y flexibles y compararlo a su vez con esta nueva tendencia de pavimentos perpetuos que, a saber, ha sido, digamos, hoy es el estándar en algunos lugares, por ejemplo, en Texas. Digamos, para hacer todo este análisis ambiental, ¿qué se utilizó? Se utilizó una técnica llamada el LCA, que es el evaluación de ciclo de vida, análisis de ciclo de vida, que es una metodología estandarizada bajo la normativa ISO, en la cual yo tomo todas las entradas de tipo materiales, energías, recursos, insumos, que cualquier producto, proceso o servicio o material requiere durante su ciclo de vida que yo delimito, y así yo establecer cuáles son esos impactos ambientales, hacer una estimación de en cada una de las etapas que yo considere va a tener. Entonces, de esta forma nosotros seleccionamos una metodología estandarizada que puede ser replicada y validada por cualquier investigador o por cualquier persona para darle, digamos, darle una referencia a esta investigación. ¿Y nosotros qué consideramos? Nosotros consideramos dentro de nuestros límites del sistema en análisis del pavimento la construcción inicial y las actividades de mantenimiento y rehabilitación bajo un protocolo que ya será presentado. Esas fueron las dos grandes etapas. Cada una de estas etapas se dividieron en tres subetapas, que es la producción de los materiales, es decir, esa extracción de agregado, el refinamiento del bitumen, la producción del cemento Portland, la producción del acero y de los aditivos, el transporte de estos materiales y el procesamiento, que básicamente cuando uno se refiere al procesamiento es la trituración de los agregados, la producción de la mezcla asfáltica, el mezclado del hormigón y digamos los procesos constructivos para yo extender, compactar y poner en funcionamiento el pavimento. De esto, ¿qué obtenemos? Un impacto ambiental que dividimos en categorías de impacto. Estas fueron las 5 estructuras que fueron tenidas en cuenta. Una estructura de pavimento flexible convencional, una estructura de pavimento rígido convencional y 3 estructuras de pavimento. Las de pavimento perpetuo. Estas 3 primeras estructuras tienen algo en común. El diseño fueron diseñadas bajo 30 millones de ejes equivalentes como tráfico. Estas son equivalentes en términos mecánicos. Adicionalmente, se probaron 2 estructuras adicionales de pavimento, que es a 40 millones de ejes equivalentes y a 70 millones de ejes equivalentes. De esta forma, para hacer un análisis aún más profundo y ver qué tanto el tráfico me afecta o me tiene influencia en los impactos ambientales. De esta forma, pudiendo establecer una relación, por ejemplo, de si yo aumento tantos millones de sal, esto cuánto me repercutirá en el medio ambiente, y así los tomadores de decisiones puedan entender si es viable o no este tipo de decisiones. Como aclaración, válgase que estas estructuras de pavimento no fueron diseñadas por nosotros, no fueron diseñadas en esta investigación, sino que fueron tomadas de un reporte de Texas para que el ingeniero Lubinda Bolubita nos facilitó, y él hizo parte también de este proyecto, de este capítulo, en su respectiva publicación, claramente,
Entonces él nos facilitó estos estudios que de Texas ya habían hecho de una parte mecánica de los pavimentos perpetuos, comparación con los tradicionales y también una económica. Y pues, digamos, nos acercamos, falta el componente ambiental para poder contemplar todas las aristas del diseño de pavimentos. Hagámoslos en esta investigación. Y digamos, como en resumen, estas estructuras de pavimento ya fueron validadas, ya han sido publicadas reiteradamente, digamos, por los investigadores del Texas A&M, y nosotros, en conjunto con ellos, esta es una investigación conjunta, lo hemos utilizado para hacer los estudios ambientales. Estos fueron los protocolos de mantenimiento típicos que utilizamos para la estructura. Estos, digamos, con el objetivo de reducir la variabilidad de estas variables, utilizamos, digamos, datos típicos, que es pavimentos perpetuos, mantenimiento 12 años, los flexibles, digamos, cada 4, y el rígido, una reconstrucción cada 30. Todo esto bajo un periodo de análisis de 50 años. Estos fueron los resultados ambientales que obtenemos. En color verde ustedes encuentran el menor impacto ambiental y en color rojo el mayor impacto ambiental. Para esto utilizamos una metodología de categoría de impacto propia de Palette. Palette, digamos, es un aplicativo publicado por UC Berkeley en el cual ellos clasifican los impactos ambientales de la producción de pavimento en unas 13 categorías de impactos, que son las que ustedes encuentran de este lado. Como vemos, los pavimentos perpetuos, analizando estas 3 estructuras que son las equivalentes, los pavimentos perpetuos en la mayoría de las categorías de impacto son los que presentan un menor impacto ambiental. Seguidamente, los pavimentos convencionales flexibles presentan los impactos medios en la mayoría de las categorías, a excepción del consumo de energía, la producción de SO2 y la producción de desechos contaminantes pesados. Entonces, a excepción de estas 3 categorías, el pavimento flexible convencional es el que presenta los impactos medios. Y claramente, el gran perjudicador de impacto ambiental fue el pavimento rígido convencional, el cual en la mayoría de las categorías de impacto generó los mayores detrimentios ambientales. Seguidamente explicaré a qué se debe esto. De esta forma, tomando como base el pavimento perpetuo de 30 como punto de referencia, nos damos cuenta que claramente a las otras estructuras diseñadas con 30 millones de ejes equivalentes es el que menor impacto ambiental genera. Sin embargo, notamos que cuando lo comparamos con los pavimentos perpetuos de 40 y 70 millones de ejes equivalentes, los impactos ambientales generados rondan entre un 12 y un 19%. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo puedo diseñar incluso al doble de requerimientos por tránsito de capacidad estructural y solamente estoy generando como máximo un 19% de carga ambiental. Esto me indica que esta filosofía de diseño de los pavimentos perpetuos puede brindar grandes prestaciones, en especial para las autopistas, para vías interdepartamentales o interestatales. De esta forma, clasificando también los pavimentos según las etapas definidas, vemos que en la mayoría de los casos la construcción inicial es la que genera el mayor impacto ambiental en los pavimentos perpetuos. Pero en la etapa de mantenimiento y rehabilitación vemos un impacto sumamente mínimo, casi imperceptible en muchas de las categorías. Y esto nos brinda una importante, entre comillas, tranquilidad al decir que yo puedo concentrar todas las investigaciones futuras en la concepción inicial de pavimentos perpetuos, debido a que en su, digamos, gran desarrollo de vida, en su gran tiempo de vida, el impacto ambiental va a ser poco, algo asociado a las pocas actividades de mantenimiento que requieren. De la misma forma, analizando las subetapas, encontramos algo interesante, que en la mayoría de las categorías de impacto, la producción de los materiales es el gran contaminante. Y esto es algo que digamos, respalda toda la literatura, todo ese background que ya tenemos, que es la producción de los ligantes asfálticos y el cemento Portland genera un gran impacto ambiental. Seguidamente vemos que el transporte es la segunda subetapa que mayor contribuye a este daño ambiental, y por últimamente el procesamiento de los materiales, que incluso digamos, puede ser descartado en la mayoría de las categorías de impacto. Ni siquiera presenta un valor relativamente comparable al de la producción. Comparando las estructuras de pavimento, nosotros de pavimento perpetuo reforzamos
que que mayor sea el aumento en los mayor sea el aumento en la cantidad de equivalentes de diseño para la estructura, menor serán los impactos ambientales relativos. ¿Esto qué me quiere decir? Que este tipo de estructura de pavimentos perpetuos son ideales para cuando yo voy a diseñar pavimentos de alto tráfico, de alta demanda. Digamos, haciendo un análisis de esos materiales que más contaminan, que es digamos que ese conglomerante, que en el caso de los pavimentos asfálticos es el ligante asfáltico, bitumen, en el caso de los pavimentos rígidos, el cemento Portland, vemos que en la mayoría, que en algunas categorías de impacto, como en el consumo de energía, la producción de CO2, que es el calentamiento global, la producción de CO, la producción de plomo y de mercurio, el gran contaminante es la propia producción del ligante, es decir, que los agregados son sumamente insignificantes, incluso el transporte es sumamente insignificante ante la producción de los ligantes. Esto nos da una idea para orientar las futuras investigaciones de qué es lo que se debe acercar, de qué es lo que como investigadores debemos hacer en un futuro, que es contribuir a disminuir aquel impacto ambiental en la producción de los ligantes, por ejemplo, buscando ligantes alternativos o reduciendo la dosificación de estos. Haciendo un estudio, digamos, un estudio exhaustivo para examinar la influencia de las distancias, nos damos cuenta que en la mayoría de las categorías de impacto, las distancias de transportes son insignificativas, hasta una altura digamos, de unas 200 millas. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que yo puedo utilizar materiales suplementarios a gran distancia debido a que en comparación el impacto ambiental que genera el transporte de agregados, el transporte de materiales ligados, no es para nada comparable al de la producción que estos generan. Una forma de reducir estos impactos ambientales que nosotros tuvimos en cuenta es reemplazar en la peor de las estructuras de los pavimentos, que fue la del pavimento rígido, reemplazar ese material aglomerante que es el cemento Portland por un cementante suplementario, en este caso, las cenizas de fondo, las cenizas volantes, reemplazarla y así ver cuál es su efecto en la producción total de impacto ambiental. Y vemos cosas interesantes, que por ejemplo, si yo reemplazo en un 20% el cemento Portland por ceniza volante, un abundante cementante suplementario, voy a tener importantes beneficios ambientales, la reducción de un casi 9% del consumo de energía, casi 9% del potencial de calentamiento global, un 3.5% en la producción de material particulado, y entre otras categorías de impacto voy a reducir ampliamente ese impacto ambiental. Digamos, esa es la gran parte de la parte 1. Esa es la gran contribución de la parte 1. En la parte 2 nos vamos a centrar en el diseño de los materiales. Ya pasamos de cómo entender esos impactos ambientales de la estructura. Ahora digamos, cómo nosotros podemos procesar, cómo nosotros podemos comprender los impactos de los materiales que conforman dicha estructura. Inicialmente quisiera dar un pequeño background, que es como se tiene digamos, como lo específico, lo estándar, es la utilización de mezclas asfálticas calientes como el estándar para la construcción, por ejemplo, de los pavimentos asfálticos, que son cerca del 92% de los pavimentos en el mundo, la mayoría son asfálticos, y estos, su capa superficial, en la mayoría de las ocasiones se construye con una mezcla asfáltica en caliente, pero esto genera un problema. La producción de estas mezclas puede incluso llegar a 170 grados, 160 grados, tanto el mezclado como la compactación. Entonces, esta necesidad de llegar a esas temperaturas genera un gran impacto ambiental que nosotros como investigadores, como profesionales de esta área, debemos buscar reducir. Una de estas formas de reducirla es implementar ciertas tecnologías para disminuir esta demanda energética. Una de estos materiales son las mezclas asfálticas tibias, que ¿cuál es su ventaja? Que me pueden reducir entre 30 y 40 grados la demanda de temperatura, pero me conservan las mismas propiedades mecánicas, las mismas prestaciones de servicio que una mezcla asfáltica en caliente. Ahora, ¿cómo lo consiguen? Básicamente con 3 tecnologías: un proceso de espumado, en el cual se inyecta agua, un proceso de inyección de aditivos químicos, o uno de incorporación de aditivos orgánicos, en la mayoría de los casos basados en cera. Entonces, nosotros, bajo un estudio de caso previo en Colombia, ya se había identificado que en nuestro país
y la tecnología de más accesible que ya ha sido implementada en algunos tramos han sido los aditivos químicos. Por tanto, en esta investigación nosotros nos centramos en la producción de mezclas asfálticas tibias bajo la tecnología de aditivos químicos. Además, como dar un componente adicional de sostenibilidad, vamos a evaluar la inclusión de agregados suplementarios como reemplazo parcial de agregados naturales. En este caso, vamos a evaluar en este capítulo el RCA, que es el agregado de concreto reciclado. El agregado de concreto reciclado se obtiene cuando yo demuelo estructuras antiguas de hormigón, de concreto hidráulico, pueden ser de pavimento, pueden ser de edificaciones, pero estas tienen un problema. La elevada absorción que tiene este agregado debido a su porosidad me genera una mayor demanda de ligante asfáltico. Entonces, yo cuando incorporo una RCA dentro de una mezcla asfáltica, yo tengo que llegar a establecer cuál es el punto óptimo del máximo contenido de RCA que puedo utilizar sin que los impactos ambientales asociados a la mayor demanda de ligante asfáltico se genere. Entonces, yo llego a un problema de optimización. Básicamente, este problema ambiental nosotros lo abordamos bajo un sistema Credit-to-Gate, que es solo abordar la producción de la mezcla, es decir, hacer el estudio ambiental solo considerando la producción de la mezcla, es decir, producción de materiales, transporte de materiales a la planta de mezclado y producción de la mezcla asfáltica. Para esto nosotros, bajo una revisión de literatura y bajo un estudio de producción de mezcla, nosotros encontramos que 6 variables son las fundamentales en en la afectación de impactos ambientales por la producción del WMA con RCA, que son la humedad de los agregados, el contenido inicial de ligante asfáltico para la mezcla tibia sin RCA, la cantidad de aditivo químico a utilizar, el propio contenido de RCA, la distancia de acarreo de este material reciclado y las reducciones de temperatura acarreada por la implementación del aditivo químico. Para estas variables, para nosotros hacer el estudio, para cada una de estas variables, le utilizamos cuatro posibles valores, que a nosotros hacer la permutación de estos valores, es decir, un 4 a la 6, obtuvimos un total de 4096 casos de posibles diseños, los cuales fueron evaluados mediante un software de análisis de ciclo de vida que se llama Sigma Pro. Para cada uno de estos 4096 escenarios se tuvo en cuenta un inventario de datos en su mayoría local. Los únicos datos que no fueron propios de la región norte de Colombia fueron la producción de ligante asfáltico y la producción de aditivo químico que se tomaron como comúnmente se hace en la literatura, pues es muy difícil tener datos precisos. Como se dan cuenta, la mayoría de los datos de producción de materiales y de las demás etapas son de investigaciones anteriores que ya se han desarrollado en Uninorte. De esta forma utilizamos una metodología de categoría de impacto que se llama TRACY, que divide el impacto ambiental en 12 grandes grupos. Y de esta forma, analizando los 4096 casos, nosotros desarrollamos modelos matemáticos para poder generar una correlación de cada una de estas categorías de impacto según las variables anteriormente definidas, determinando estos modelos. Utilizando un análisis de estadístico basado en intervalos de confianza y basado en, en significancia estadística, establecimos una metodología que nosotros proponemos para determinar cuál es el mayor contenido óptimo de RCA que puede ser incorporado sin generar un mayor impacto ambiental. Dicha metodología fue plasmada en un pseudocódigo posteriormente programada en Python, con la cual se generó una herramienta computacional, un software libre que fue cargado a repositorios públicos GitHub para poder conferir esta investigación al estado del arte. De esta forma, con un software sencillo pidiendo 5 datos típicos propios de cada estudio, basado en la región norte de Colombia en inventarios propios, este software puede calcular tanto el contenido óptimo de RCA para esa mezcla, en específico para ese diseño de mezcla WMA, así como los impactos ambientales asociados a la producción de 1 tonelada de dicho diseño. ¿Esto
¿qué es lo importante? Que Colombia, como todos los demás países, digamos, en vía de desarrollo, aún están viendo la forma de implementar las tendencias ambientales que se tienen en los países ya más industrializados, más desarrollados, que son, que digamos, estas etiquetas verdes, etiquetas de sostenibilidad, en la cual todos los productos y servicios tienen un descargo de cuánto es el impacto ambiental que genera ponerle al usuario dicho material. Y digamos, a una forma de nosotros contribuir a ese desarrollo en la industria para Colombia, hemos desarrollado este software en el cual cualquier productor, cualquier persona interesada tiene a su disposición un software libre en el cual bajo su propio diseño de mezcla ya podrá tener su etiqueta ambiental. En el siguiente capítulo nosotros lo que decidimos hacer es una mejora al anterior desarrollo. ¿Cómo hicimos esa mejora? Ya no utilizar unos conceptos estadísticos, entre comillas, convencionales, sino utilizar algo un poco más de desarrollo, que es utilizar inteligencia artificial, específicamente redes neuronales profundas. Nosotros tomamos los datos del anterior artículo, que son estos 4.096 casos, como base de datos para entrenar una red de redes neuronales artificiales, específicamente redes neuronales profundas, para poder entrenarla y generar un modelo computacional que me pueda estimar dichos impactos ambientales. La ventaja es que en cuestiones de segundos puedo obtener la estimación de impactos ambientales de millones de combinaciones de diseño de mezcla, lo cual le da la ventaja a los productores de mezcla de entender listo, todos estos diseños me producen un beneficio ambiental, yo según mi contexto, según la producción de mi planta, voy a escoger estos. Y para el testeo de dicha red, hicimos un análisis adicional de 820 escenarios. Que de igual forma estos escenarios de ciclo de vida, estos impactos ambientales fueron obtenidos mediante Cimapro, el software líder en el mercado para estimación de impactos ambientales. Evaluamos muchas tipologías de redes, al final encontramos que la más óptima era una red neuronal densa, en la cual está compuesta por 4 capas, una primera capa de entrada en la cual yo recibo todas las variables, una capa oculta de 16 neuronas, en la cual tiene una función de activación ReLU, seguida por otra capa oculta de 5 neuronas que no lleva función de activación, y la cual finaliza en la capa de salida, igualmente densa, en la cual yo obtengo cada uno de los 12 impactos ambientales considerados por Tracy. Este es el estudio estadístico de precisión de la red neuronal propuesta, en la cual vemos que en menos de 100 épocas, de hecho alrededor de unas 65, 70 épocas, es capaz de obtener resultados con una precisión del 99%. ¿Esto qué me quiere decir? Que en poco tiempo, que en unas 65, 70 iteraciones, yo puedo alcanzar resultados óptimos. Estos son los pseudocódigos utilizados para la creación de la red neuronal. Como optimizador no creamos un optimizador propio, sino que uno ya propuesto en la literatura y muy utilizado para este tipo de, digamos, de problemas de optimización. Y al final, un pseudocódigo que está estrechamente relacionado al anterior capítulo, en el cual yo selecciono, en el cual yo basado en mi red neuronal, lo que hago es crear un modelo predictivo en el cual tengo toda la gama de posibles diseños desde un punto de vista matemático, y el algoritmo encuentra el diseño óptimo como la mayor cantidad de RCA que me reduce impactos ambientales. Aplicando esto a los datos de un caso de estudio publicados anteriormente por una ex estudiante de esta maestría, aplicando los datos de ella que ya había publicado en revistas, pudimos obtener que su porcentaje óptimo de RCA era de un 10%, y estos eran los impactos ambientales asociados a su diseño de mezcla. Adicionalmente, al caso de estudio de ella, quisimos agregar un estudio sobre las distancias. La distancia es uno de los componentes que económicamente es más importante, pero ambientalmente dejado de lado. Entonces, nos dimos cuenta que para la distancia hasta 200 kilómetros nosotros logramos mantener ese 10% de RCA como óptimo. Es decir, esto le quiere decir a un constructor, a un productor de mezcla local: hey, tú puedes, si tu planta asfáltica está ubicada, por ejemplo, a la salida de Barranquilla, tú tienes una distancia libre de 200 kilómetros vía para poder obtener tu RCA sin que eso te perjudique ambientalmente
tu mezcla, porque es un gran debate, es, listo, yo puedo utilizar un material reciclado, pero si ese está muy lejano, el impacto ambiental causado por yo ir a buscar y traer de regreso esos materiales puede ser aún mayor que el del ahorro del material. Listo, esta metodología propuesta me permite obtener dicho valor, que para este caso en específico, para este caso de estudio, ese 10% de RCA como óptimo se logra mantener hasta unos 200 kilómetros. Como último, en este cuarto capítulo, quisimos tomar ese diseño de WMA bajo aditivo químico y mejorar aún el proceso de optimización. Para eso, ¿cómo lo realizamos? Primero, incluyendo dos materiales más. Ya no solo estamos hablando del RCA, ese agregado de concreto reciclado, sino el chrome rubber o ese grano de caucho reciclado que se obtiene yo al triturar neumáticos tras su fin de vida útil, y el RAP, que es el material que yo obtengo tras fresar el pavimento, la capa superficial de los pavimentos flexibles, de igual forma tras el fin de vida útil. Entonces, para este capítulo, ya yo voy a utilizar no solo un material, sino voy a optimizar tres, y además de optimizar su parte ambiental, es decir, sus impactos ambientales, también incluimos la parte de costos para hacer un desarrollo multicriterio mucho más robusto, en el cual yo voy a optimizar la incorporación de tres materiales, RAP, RCA y chrome rubber, dentro de mi mezcla asfáltica tibia, teniendo en cuenta minimizar los impactos ambientales y minimizar los costos de producción. Como gran enfoque de optimización, ya utilizamos otra técnica, otra gran rama de la inteligencia artificial llamada la computación evolutiva. Específicamente utilizamos algoritmos genéticos para poder llegar a este desarrollo. Basado en una investigación previa y en una investigación muy parecida de la literatura, nosotros logramos establecer cómo el RAP y el RCA afectan los diseños de mezclas, especialmente en las temperaturas de producción y en el consumo de ligante asfáltico, para así nosotros generar ecuaciones que me puedan servir como base para yo modelar todo este comportamiento. De igual forma, utilizamos un inventario local, un inventario muy parecido, simplemente al caso anterior, lo único que se le agrega al inventario es el procesamiento del RAP y el procesamiento del chrome rubber. Son de investigaciones previas, estos datos siguen siendo primarios. De igual forma, como datos secundarios se sigue teniendo la producción del bitumen y la producción del aditivo. Este es, digamos, todo el marco de trabajo propuesto. Yo inicialmente hallo los impactos ambientales, hallo los costos de producción, los paso por un bloque de algoritmo genético y finalmente hago la toma de decisiones basado en un frente de Pareto. Dentro de todo esto, lo más importante, digamos, el mayor desarrollo conceptual es la conformación de nuestro módulo ambiental, de nuestras ecuaciones ambientales, de nuestro modelo económico dentro del algoritmo genético. Para esto utilizamos operadores de crossover, de mutación y de selección y un algoritmo evolutivo que ya han sido ampliamente utilizados en la literatura. Estos 4 algoritmos utilizados para nuestro marco de trabajo de computación evolutiva ya han sido publicados y aceptados previamente en la literatura. Es decir, nosotros no, y digamos, cada uno de estos de forma individual no los desarrollamos, sino que utilizamos desarrollos previos de literatura y lo que desarrollamos es la metodología de implementación conjunta de estos algoritmos genéticos dentro de este problema en específico. Para esto nosotros planteamos un modelo matemático en el cual yo quiero reducir el costo de producción de la mezcla, el costo de producción y el puntaje ambiental, o de cierta forma llamarlo el impacto ambiental de dicha mezcla, alterando las 3 proporciones de materiales, sujeto a unas restricciones de yo no me puedo exceder de un 6% de RCA fino, de un 30% de RCA y de un 45% de RCA grueso, debido a que si yo me excedo de ello, si me excedo de esas cantidades, yo mecánicamente voy a dañar el comportamiento de mi mezcla. Entonces, bajo estas restricciones, yo garantizo un buen comportamiento mecánico de desempeño de mi mezcla, y bajo estas dos restricciones, yo garantizo, en ningún caso mis diseños óptimos podrán generar un mayor impacto ambiental o un mayor costo de producción que la mezcla base.
Estas son las formulaciones para los costos de producción. Esta es la formulación para los impactos, para cada uno de los impactos ambientales considerados. Para esto nosotros utilizamos el modelo BIS, que es el modelo recomendado por la EPA de Estados Unidos para la cuantificación de impactos ambientales. Y en general nosotros utilizamos este modelo para poder estimar dichos impactos en unas 13 categorías y poder ponderarlas en un solo indicador, como ven en esta ecuación. Dichos pesos son los sugeridos por la EPA a ser implementados dentro de la industria. Este es el marco de trabajo del algoritmo genético creado. Nosotros creamos genes para cada uno de los materiales dentro de los límites establecidos para garantizar un desempeño mecánico. Genero una n cantidad de individuos, genero la primera generación y a través de un algoritmo evolutivo y simple, yo puedo pasar cada uno de los 3 operadores genéticos considerados de selección, de crossover y de mutación para poder obtener digamos, los diseños óptimos, esa mezcla óptima. Estos son los hiperparámetros del modelo que obtuvieron un mejor desempeño, en nuestro caso en particular. Digamos, nosotros obtuvimos que una probabilidad de crossover alta genera una mayor precisión que una probabilidad de mutación alta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para este tipo de problema, yo necesito más una exploración de datos que una explotación del espacio. Y esto es algo sumamente importante para poder concebir cómo mejorar no solo el diseño de este tipo de mezclas, sino en general de todos los pavimentos, de todos los materiales para pavimentos. Tomando los datos, tomando el caso de estudio que yo les presentaba anteriormente, que un ex estudiante de la maestría había publicado, tomando sus datos, su diseño de mezcla y sus datos propios, implementamos este algoritmo genético para obtener diseños óptimos. Basado en el concepto del frente de Pareto, obtuvimos que hay múltiples diseños que generan los máximos beneficios de sostenibilidad, es decir, el menor impacto ambiental y el menor costo de producción. Dentro de toda esta amplia de valores que me generan dicho diseño, que son no dominantes entre sí, es decir, que todos generan la minimización en ambos criterios, yo resalté 2 para que ustedes puedan apreciar de que distintos tipos de diseño muy variables entre sí son capaces de obtener estos beneficios de sostenibilidad. ¿Qué es lo interesante de esto? Que los productores, que los fabricantes locales pueden tener una gama amplia del trabajo que les puede decir, listo, yo tengo unos 10 diseños que son óptimos ambientalmente, sosteniblemente, según mi propio criterio, según las capacidades de mi planta, yo escojo este o este otro. Entonces, esto es lo bueno del algoritmo genético, que brinda una gama amplia de opciones que pueden ser de suma interés para los productores locales. Como un análisis, quisimos ver cuánto tiempo se llevaba la ejecución del algoritmo, pues es una variable muy importante para este tipo de computación evolutiva que suele requerir tiempo, y lo que hicimos fue hacer mediciones de tiempo 100 veces independientes cada una para poder determinar una media de cuánto tiempo se gastaba. Y lo que vimos fue que en 100 mediciones el rango de tiempo requerido iba de 9.8 a 11.4 segundos con una media de 10.6. Dentro de la computación evolutiva, estos son tiempos relativamente cortos que brindan una gran respuesta, digamos, bajo una poca demanda de tiempo. Principales conclusiones, digamos, respecto a la parte 1 de mi línea de investigación: los pavimentos perpetuos son una gran alternativa desde un punto de vista ambiental, presentan grandes prestaciones, en especial cuando se utilizan bajo diseños de alto tráfico, es decir, tipo vías interdepartamento, interestatales. Y los pavimentos de concreto tradicionales de concreto rígido son los que generan una mayor contaminación, pero esta se puede reducir notoriamente si yo reemplazo el cemento Portland por cementate suplementario, por ejemplo, la ceniza volante. En la segunda línea de investigación que nosotros tuvimos es que existe una amplia gama de diseños de mezclas asfálticas tibias con cementates suplementarios que generan un mayor beneficio ambiental y económico que los diseños tradicionales. Este amplio impacto
digamos, este amplio diseño son muy dependientes y son además muy dependientes de cada una de las consideraciones propias digamos, de cada región, de cada inventario de datos y de cada productor. Entonces, entonces, todos estos algoritmos que nosotros desarrollamos los subimos a repositorios libres de acceso gratuito, incluido la herramienta computacional, ese software, para que cualquier interesado, para que cualquier productor tenga acceso a dichas herramientas computacionales y según sus datos propios, él pueda adaptar dicho estudio. Y eso era más que todo lo que tenía que para presentarles el día de hoy. Estas son las referencias utilizadas durante la presentación. Muchas gracias. Si alguno tiene algún tipo de duda o algo por el estilo, no duden en contactarse a través del correo de referencia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención, por tu presentación muy interesante. Muchos éxitos en la culminación de tu maestría, que estamos seguros te va a ir excelente y que estás próximo a finalizarla. Gracias una vez más por Muchas estar gracias. aquí. Y seguimos con la programación del Resource Data de Ingeniería, y para este caso me permito invitar a la ingeniera Dayana Agudelo, actualmente profesora del Departamento de Ingeniería Civil y también coordinadora académica de la Maestría en Ingeniería Ambiental, que es nuestro programa de posgrado de corte profesional. Ingeniera Dayana, bienvenida y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, espero que sea de su agrado la presentación que les tengo. Voy a tratar acá de compartir la pantalla. Un segundo. Y ustedes me dirán si ya pueden ver. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya se ve. Adelante. Bueno, la idea de mi presentación es como mostrar todos los estudios que estamos haciendo en la ciudad de Barranquilla desde hace ya un par de años en este tema de calidad del aire y salud en Barranquilla. Muchos de estos proyectos se han hecho también con ayuda del nodo en salud ambiental, que es parte como de ese nodo a nivel mundial en salud ambiental en el enfoque de calidad del aire, que pues es uno de los temas, digamos, más polémicos que tenemos hoy en día, ¿okay? Entonces, cuando estamos hablando del tema de la calidad del aire, lo primero que tenemos que entender es que hay varias fuentes y que la contaminación no necesariamente es solamente de fuentes naturales, es decir, como de un volcán o un incendio forestal hecho de forma natural o una acción bacteriana. También tenemos unas fuentes antrópicas, entonces los estudios se enfocan mucho en esas fuentes antrópicas porque hoy en día todas estas acciones humanas que están cambiando la calidad del aire en nuestra ciudad, pues también están teniendo ya efectos globales, que es el cambio climático, y que más que esta semana tenemos esa conferencia ese encuentro de varias naciones y de varios líderes mundiales y de activistas ambientales que están clamando por esto, por la importancia de mejorar la calidad del aire, porque de esas fuentes antrópicas que nosotros estamos siempre emitiendo, sea una quema a cielo abierto, sea una incineración, sea un vehículo, pues esas fuentes antrópicas están cambiando la calidad del aire, tienen unos efectos en la salud y ya vemos efectos en el clima, o sea, un cambio climático. Entonces, el llamado de la Organización Mundial de la Salud en estos últimos años ha sido mucho más restrictivo, no volverse tan laxos, y un llamado a que controlemos mucho más esas emisiones, porque sabemos todas las enfermedades que las personas pueden desarrollar a raíz de esto, ¿ok? Entonces, la contaminación puede venir, por ejemplo, de un puerto donde tenemos buques, o los buques internacionales por donde pasan, pues también emiten esa contaminación. Dentro de nuestras ciudades también podemos tener los vehículos, los aeropuertos, las industrias. En la industria también de la construcción, cuando estamos haciendo una construcción o una demolición, eso también puede emitir contaminación. Y las personas que utilizan la leña, el carbón, la biomasa para cocinar, en estos ambientes también estamos expuestos.
También tenemos exposición cuando hacemos una quema en los bosques, que eso también altera bastante la calidad del aire en nuestras ciudades, a pesar de que se haga en zonas rurales, eso ha impactado bastante y ahorita les muestro cómo los datos. Y lo último, pues resuspensión de suelo, cuando hay mucha resuspensión del suelo o de spray marino, que Barranquilla, por ejemplo, tiene bastante afectación de eso por su localización. ¿Okay? Entonces, durante la pandemia hicimos unos estudios donde dimos cuenta los efectos de las quemas en la región Caribe, pues digamos que lo que podemos ver aquí, y esta es la concentración de NO2 en toda Latinoamérica, claro que está, pero pues yo digamos que enfoqué solamente a la parte de la región Caribe, y aquí vemos como en la ciudad de Barranquilla y también en la ciudad de Cartagena, en esta parte de la región Caribe, aumenta la concentración significativa de NO2. Y pensamos que durante el aislamiento social, pues esto iba a parar un poco, que no íbamos a tener tanta contaminación como en otros países, y resulta que no, aumentó significativamente en esta región de Venezuela, en esta parte de Venezuela y también en esta parte de la región Caribe. ¿Por qué? Por las quemas. Entonces se aprovecharon de que no había tanta como supervisión, de que las personas estaban aisladas, y en ese momento las ciudades empezaron a tener un deterioro de la calidad del aire. Entonces no vimos todo ese efecto que la pandemia le dio y le brindó a los otros países de respirar una mejor calidad del aire, justamente por las quemas, ¿sí? Entonces vimos como durante el aislamiento social se aumentaron las quemas, esto específicamente pues comparando del 2019 con el mismo periodo de 2020, porque nosotros no podemos comparar de un día a otro dependiendo de las condiciones meteorológicas de ese momento. También, entonces, en ese momento teníamos un proyecto, teníamos un convenio con la Alcaldía de Barranquilla, y la estación de calidad del aire pues estaba en la universidad. Y vemos cómo en los momentos que hay quemas, cerca a Barranquilla, específicamente en Isla Salamanca, hay picos de contaminación. Este contaminante, que son las partículas del PM2.5, en el momento que hay quemas, pues se ve cómo aumenta el promedio de las 24 horas. Se ven también aquí los picos comparados con otros días. Miren cómo aumenta significativamente la contaminación, y todo depende también de la intensidad de la quema, de la localización de la quema, del tiempo de duración de ese incendio. Entonces, depende mucho de eso. Sin embargo, podemos ver que siempre hay aumentos en esto. Entonces, en esos momentos, pues, hay mayor concentración, principalmente pues en estos 2 meses fue donde más tuvimos incendios. Sin embargo, en febrero también se tuvieron varias quemas, ¿ok? Entonces, aquí se ve cómo incluso en la variabilidad afectó bastante esa mediana como tal, no solamente el promedio, principalmente pues en el mes 5 como tal. También se ve cuando la autoridad ambiental pues publicó sus datos, se alcanzó a ver cómo el PM2.5 para el 19 de junio, que aquí les podemos ver cómo fue aumentando significativamente esas concentraciones, como podemos ver cómo en junio también empeoró la calidad del aire en términos de PM2.5 y PM10, principalmente por las quemas de Isla Salamanca, y llegó a niveles tan altos que son dañinos para la salud. Es decir, el aire que nosotros estuvimos respirando en esos días estuvo o dañina para grupos sensibles como tales, o dañina a la salud. ¿Okay? En PM10 estuvo aceptable, que tampoco es recomendable. Lo recomendable es que siempre quede en puerto como tal. Entonces, algunos estudios que hemos realizado específicamente fueron presentados en el congreso que hicimos hace 2 años. Este año también fue virtual. Este fue hecho en la Universidad del Norte, donde tenemos pues, profesores internacionales para presentar los diversos trabajos. Entonces, uno de ellos es relacionado con la contaminación que sale, o las partículas que salen se generan de obras civiles. Resulta que cuando uno hace una demolición o uno hace una reforma de ambientes internos, uno dice, bueno, si hay partículas gruesas, no hay ningún problema. Resulta que se hizo un estudio con las nanopartículas, entonces son esas partículas las más pequeñitas,
incluso más pequeñas que las de 2.5, que son las partículas finas y que nosotros respiramos. Es decir, que todas esas obras de remodelaciones y de demolición pequeña que se hacen en los apartamentos o en las casas están generando este tipo de contaminación que son las nanopartículas. Y la composición química no la llegamos a analizar, pero va a depender mucho de los procesos que estamos haciendo. Entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, vamos fijando una pared y esa pared tiene pintura que tiene bastante concentración de plomo, se va a volver una nanopartícula y el trabajador pues lo va a respirar si no tiene ninguna protección, que es lo más común en Latinoamérica, que hagan estos procesos de forma manual y que los hagan sin elementos de protección personal. ¿Ok? Entonces esa lijada se puede ver que tiene bastante concentración de nanopartículas comparadas con eventos o momentos que no hay actividad como tal. Y que cuando ya empezamos a hacer los procesos de limpieza al final, que es el que hacen un barrido en seco y que no es recomendable en las obras civiles, pero que es lo más común, que cogen una escoba y barren, en esos momentos pues hay una resuspensión de las partículas y en esos momentos pues vamos a tener mayor generación de esas nanopartículas. Cuando comparamos también con otra actividad que es una remoción de pared, que es una pequeña demolición de pared, en ese momento también tenemos una gran generación de nanopartículas como tal. Otro estudio también que hicimos fue con ya nanopartículas, pero a nivel urbano, y que se colocaron en una ciudad urbana bastante impactada por el tráfico. Cuando se hizo ese estudio, pues esa ciudad tiene estaciones y hicimos en invierno y verano. ¿Qué pasó? Cuando es invierno, entonces en invierno se puede ver un comportamiento bimodal y cuando es verano no necesariamente, porque en verano pues hay otras actividades distintas, las personas se van de vacaciones, las personas no permanecen ahí y no van en los horarios normales a ir a trabajar, mientras que en invierno sí. Entonces en invierno se ve muy bien el impacto del tráfico, donde de 7, 8, 9 de la mañana pues van a trabajar y se ve cómo aumenta la concentración de esas nanopartículas y a las 8, 9 de la noche pues también hay un aumento de esa concentración. Es decir, que los vehículos en las grandes ciudades están también generando este tipo de partículas muy pequeñas que son de tamaño nano y que son las que nosotros estaríamos respirando. Y también las características químicas que tienen esas partículas que son de tamaño nano emitidas por el tráfico, pues tienen un impacto en la salud mucho más severo, porque están asociadas al hollín, que si estamos hablando de estas partículas pequeñas que son generadas por otro tipo de procesos. Entonces, por eso es tan importante estos resultados. ¿Sí? Entonces, otro de los proyectos son sensores de bajo costo. Este proyecto está aún digamos que en pañales, por decirlo así. Esperamos que ya dentro de un mes empecemos a medir ya en la calle y empecemos a medir exposición al tráfico de las personas que utilizan ciertos sistemas de transporte público. Y la idea pues es utilizar esta tecnología. ¿Por qué es utilizar esta tecnología? Porque estas tecnologías son mucho más económicas que las estaciones, por ejemplo, que esta fue la estación que estaba instalada en la alcaldía en la Universidad del Norte y pues estábamos tratando de hacer esa comparación de esos sensores de bajo costo con esas, digamos que estas estaciones de calidad del aire. Y bueno, la idea siempre es comparar con una estación que tiene calibraciones, que son datos válidos y que ante el Ministerio y ante el IDAM pues son datos válidos, compararlo con esta tecnología de bajo costo. Entonces, luego de hacer esos procesos, por eso nos hemos demorado tanto, ahí sí la idea es medir la exposición utilizando estos sensores de bajo costo como tal. ¿Sí? Entonces, la primera parte de los proyectos se enfocó mucho a analizar los datos que estaban midiendo la estación de calidad del aire en la universidad. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la universidad pues tiene la carrera 53 cercana, que sería pues la estación, la estación estaba localizada en las canchas de fútbol y acá sería como que dice la 53. Entonces, cuando hicimos el estudio de la rosa de vientos, y este sería entonces la rosa de contaminantes para las partículas, ella nos muestra de dónde
vienen digamos que las partículas, ¿sí? La dirección del viento predominante de ese lugar, que es la cancha como tal en la universidad, es esta, ¿sí? Esa sería nuestra dirección predominante del viento. Entonces nos dimos cuenta con esa dirección predominante que cuando tenemos velocidades muy bajas, hay una concentración más elevada de material particulado. Y aquí nos dimos cuenta que cuando hay concentraciones bajas, cuando hay velocidades bajas y cuando hay esta dirección del viento, pues también tenemos una concentración elevada de material particulado. ¿Eso es qué significa? Que hay fuentes cercanas que están emitiendo tanto PM10 como PM2.5 cerca de la universidad, y también nos dimos cuenta que cuando hay velocidades un poco más altas también significa que también tendríamos otra fuente de contaminación un poco más alejada, que está emitiendo tanto PM10 como PM2.5 a la universidad. Y acá pues nos podemos decir que la localización de la fuente que emite PM10 sería en parte la vía, y de PM2.5 también sería en parte la vía que está ahí, y algunas industrias que pueden estar un poco más alejadas, claro está, y algunas, y la vía posiblemente que sería la 51B cuando la dirección del viento cambia, y que estaría impactando entonces la concentración de PM2.5 que está dentro de la universidad, y que pues obviamente como el PM2.5 viene de la combustión, pues sería por ese punto. ¿Okay? También hicimos el estudio de cómo se comportan los contaminantes criterio que mide la estación, y nos dimos cuenta de la influencia significativa que fue antes de pandemia, por favor. Entonces estos datos son antes de pandemia, cuando todavía había bastantes vehículos circulando, y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, lo que habíamos analizado con la rosa de contaminantes está repitiéndose acá, es que en los horarios pico es cuando mayor concentración de partículas tenemos. En términos de CO, entonces en el día es cuando, en la mañana es cuando más CO es, cuando más vehículos hay, de 6 a 7 a las 8 de la mañana tendríamos muchos vehículos a gasolina como tal. Pero en general, tanto buses como vehículos, pues los tenemos en la mañana y los tenemos en la noche, que emiten tanto PM10 como PM2.5. ¿Okay? Aquí pues obviamente son unas condiciones meteorológicas favorables que hacen que haya una dispersión, y también porque hay menos número de vehículos en estos horarios. Entonces aquí vemos realmente cómo la calidad del aire de la universidad, o por lo menos de esta región de la ciudad, está impactada grandemente por el tráfico vehicular, y que nosotros estaríamos respirando esto si no hay ninguna medida de mitigación dentro de las viviendas, dentro de la universidad o dentro de nuestras residencias, estamos viviendo al lado de estas vías de alto tráfico. El otro proyecto que hicimos ya hace también más o menos 2 años, y también lo continuamos durante la pandemia, es un apoyo al plan de gestión integral de la calidad del aire y la reducción de emisiones de la ciudad de Barranquilla. Este proyecto terminó hace un par de meses, y los productos de este proyecto son muy interesantes porque Barranquilla va a contar, o sea, apoyamos para que Barranquilla tuviera un plan de verdad. O sea, hicimos toda la gestión y la logística para que Barranquilla finalmente pudiera tener toda esa información para poder tener un plan de gestión integral, porque pues hay que tener unas líneas bases y unos datos de fondo. También hicimos la gestión para poder hacer el contacto con la entidad internacional que colaboró para poder terminar este plan de gestión integral. Entonces ahí digamos que hicimos un levantamiento de todas las fuentes de contaminación que tiene Barranquilla. Nos dimos cuenta con ese levantamiento, por ejemplo, que gran parte de las fuentes fijas, es decir, las fuentes industriales, están a lo largo del río Magdalena, ¿sí? Están a lo largo del río por los diferentes puertos y bodegas que hay, y como la dirección predominante del viento de Barranquilla es así, significa que nosotros podemos estar en algún momento, si no se controlan bien esas industrias, estar impactados por la contaminación de todas esas industrias que están localizadas a lo largo de la vía 40, si no estamos haciendo ningún control. También hay otra zona que es aquí al sur de la ciudad, pues que también tiene bastantes industrias comunes, hornos de residuos, etcétera, como tal, y algunas pues de cemento que tenemos acá, y algunas de cemento que tendríamos en estas partes de acá, o ladrilleras como tal. Gracias. Un momento. Ay.
Perdón. ¿Okay? Esto pasa cuando uno está en la casa. Eso es normal. Listo. Entonces, también en esta parte nos dimos cuenta que dentro de ese soporte técnico, cuántas estaciones de servicio y de suministro de combustibles hay, que ellas también son catalogadas como fuentes de contaminación porque emiten compuestos orgánicos volátiles. Entonces, nosotros en la ciudad también estaríamos expuestos a esta contaminación, principalmente aquí en esta región de la ciudad, cerca al centro de la ciudad, a lo largo de las vías principales, sobre todo en la circunvalar, bueno, en Soledad también, aunque no haga parte de Barranquilla. Entonces ahí tendríamos una concentración muy elevada de estos compuestos orgánicos volátiles que también tienen unos efectos en la calidad del aire, porque pues ellos producen, son precursores del ozono, entonces y el ozono tiene unos efectos también en la salud y en eso. ¿Sí? Entonces con este estudio, con el apoyo de este proyecto, también se vio que la tendencia de la ciudad, si seguimos como estamos, es decir, teniendo cada vez más consumo de combustible, teniendo cada vez más empresas, pues la tendencia es a que vaya a aumentar la generación de material particulado proveniente del sector industrial. Y en términos de tráfico, pues encontramos datos muy similares, que también la tendencia es a que haya cada vez más vehículos en la ciudad, a pesar de que tengamos un mejor combustible, a pesar de que tengamos mejores tecnologías, pero la tendencia es a tener cada vez más vías, a tener más vehículos, y eso pues hace que vaya aumentando cada vez más la contaminación. Entonces, en términos de SO2 y de CO2 estaría aumentando esa contaminación. En términos de material particulado, de PM2.5 y de NOx, pues ese aumento no se ve tan significativo, afortunadamente. Sin embargo, pues en este momento, como los límites de la OMS ya están cada vez más restrictivos y la normatividad colombiana cada vez va a estar más restrictiva, así no esté el aumento significativo, sí debemos hacerle un control a esa generación de PM2.5 que está pasando en este momento. Todas esas emisiones provenientes de los vehículos. Y principalmente todas esas emisiones, el sector que más emitiría PM2.5 en la ciudad de Barranquilla por las tecnologías que tenemos actualmente, pues sería en primer lugar los buses y en segundo lugar, a pesar de que son pocas y que pues son las motos, ¿ok? En este sentido, como tal. En cuanto a NOx, pues tenemos resultados muy similares. En primer lugar son los buses, como tal. Y ahí sí, el segundo lugar serían los automóviles, que es entonces lo que uno dice es transporte sostenible, movilidad sostenible, pero con buses que no contaminen o que al menos pues tengan unas muy buenas tecnologías y que estén emitiendo cada vez menos material particulado en la ciudad como tal. También hicimos, digamos que dentro de este plan se hizo la variabilidad horaria, la concentración de PM2.5 en las estaciones de monitoreo. Y ahí también se vio exactamente lo mismo que yo les mostré solamente en la Universidad del Norte. Es decir, un comportamiento bimodal donde vemos que depende mucho del tráfico, la generación de material particulado. Y también se hizo una relación igual, pero ya no con rosavientos, sino con estos gráficos de caja entre la concentración de PM10 y la velocidad del viento. Entonces se dieron cuenta que entre más velocidad del viento, más concentración de partículas. ¿Qué significa? Que estamos teniendo intrusión posiblemente de otras zonas o de otros lugares que también están llegando toda esta contaminación acá. Aquí entonces vemos la rosa de contaminantes para los 3 puntos de monitoreo que tenía la ciudad de Barranquilla en ese momento, incluyendo la Universidad del Norte, tanto para PM10 como para PM2.5, y se analizó el 2018 y el 2019. Con el 2018, entonces, lo que pudimos ver es que tiene un comportamiento un poquito diferente a lo que tuvimos en el 2019, posiblemente porque cambiaron las condiciones meteorológicas. Sin embargo, sí encontramos que sí, efectivamente, por lo menos en Tres Ave Marías, que es la estación que está acá, pues hay contaminaciones que vienen del este o del norte, ¿sí? Entonces, posiblemente en 2019 tuvieron un poquito más de quemas, más localizadas en otros puntos, y acá posiblemente las quemas estaban localizadas un poquito más abajo como tal, y en PM2.5 pues obtuvieron resultados
muy similares en ese sentido. También hay otro estudio que hicimos con un estudiante de la maestría que ya se graduó, y el título es Estimación de las emisiones contaminantes por fuentes móviles a nivel local en el distrito de Barranquilla. Ya ahí encontramos, por ejemplo, que a nivel local resultados muy similares, que en términos de partículas los buses impactan bastante, los camiones también, y el NOx también. Que cuando ya hablamos de otro contaminante, que es el CO y los compuestos orgánicos volátiles, ahí sí el premio se lo llevan las motos, ¿sí? Que vemos acá. Serían entonces las motos las más contaminantes cuando estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando por tipo de combustible, entonces el diésel se lleva el premio cuando estamos hablando del black carbon, cuando estamos hablando del material particulado. Cuando estamos hablando, sí, sería para esos dos contaminantes como tal. ¿Listo? Aquí también entonces tenemos la distribución de las emisiones contaminantes por fuentes móviles. Ahí, pues ahí sería como el total por contaminantes de CO, de NOx y compuestos orgánicos volátiles, y viendo cuáles, digamos, que los que emitirían más contaminación. En términos de NOx, pues ya les había contado, los buses y los camiones, digamos que está esa información. También hicimos otro trabajo de maestría. Ese trabajo de maestría fue en 2018. Ahí analizamos la contribución de las emisiones por tipo de combustible consumido anualmente en calderas, y vimos que a pesar de que la mayoría de las industrias están con gas natural, pues siguen emitiendo un contaminante que son los óxidos de nitrógeno, el NOx, y que también está controlado por la Organización Mundial de la Salud, y pues que hay que estar atentos a eso, y también el CO2. Y que el SO2 se emite porque hay unas industrias que utilizan otro tipo de combustible, que pueden ser los residuos de palma, y en algunos casos otras industrias que utilizan el carbón, que son pues, un poquito más rudimentarios como tal, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo el cálculo, tanto por gas natural como, por ejemplo, de la biomasa que estábamos hablando en madera, ahí tendríamos entonces la contribución de las emisiones, tanto en términos de CO como de NOx. Y cuando estamos hablando de CO, pues la madera ganaría, y ustedes saben que el CO se transforma en CO2, entonces la huella de carbono sería bastante alta, ¿sí? A pesar de todo eso. Sin embargo, pues el gas natural, como les digo acá, pues también emite estos dos contaminantes y que también deberían ser controlados. También entonces está la contribución de las emisiones del consumo en las plantas generadoras. Entonces, muchas de las industrias tienen plantas generadoras, y ahí también vemos que hay una emisión muy significativa de CO, que eso también se transformaría en CO2, a pesar de que no es la industria como tal, pero cuando se necesita energía, que es una situación que pasa mucho en Barranquilla, pues tendríamos que generar formas de que esas plantas generadoras de energía pues no sean utilizando combustibles fósiles, sino otras alternativas, porque también están generando bastante contaminación en términos de CO y NOx para el sector industrial, ¿okay? A pesar de que se prende en pocos momentos, pero bueno. Hay otro trabajo de maestría, perdón, que también hicimos esta sí fue en 2019, y en esa fue analizar las contaminación atmosférica proveniente de los buques en el puerto de Barranquilla. Entonces así, ahí hicimos como una metodología que nosotros llamamos top-down, donde empezamos a ver cuántos buques hay en los puertos de Barranquilla, en uno de los terminales, y cuáles eran sus velocidades de cruising, es decir, de navegación a toda marcha, de maniobra y de hotelining, es decir, los tiempos de atraque. Y que cuando estaban en los tiempos de atraque, en los hotelings, pues ya no estaban utilizando solamente el motor principal, sino que estaban utilizando gran parte del motor auxiliar, que se mueve pues de forma distinta. Entonces la combustión es distinta y la contaminación que están generando también es distinta de cuando estamos hablando de los buques cuando estaban en el cruising. Cabe notar que Barranquilla no tiene una zona libre de emisiones, una zona azul, donde se controlan las emisiones. Entonces los combustibles que pueden llegar a utilizarse por los buques que están en la parte de cruising, pues son la calidad de los combustibles que ellos traigan dependiendo del país como tal. Cuando ya entren a Barranquilla, pues pueden estar utilizando el mismo combustible,
y cuando están en hoteling posiblemente sí pueden ser que estén utilizando combustibles locales, pero eso es una información muy complicada de tener. Entonces nosotros hicimos supuestos de que son los mismos, digamos que los mismos combustibles con los que ellos están llegando. Cuando hicimos entonces ese estudio nos dimos cuenta que las emisiones no estaban dependiendo solo del número de motonaves, sino de los tiempos del hoteling. O sea, el tiempo que dura la motonave en puerto es proporcional a sus emisiones. Y entonces tiempos elevados de estar ese buque ahí haciendo la descarga o la carga, pues va a estar emitiendo cada vez más contaminación que nosotros los barranquilleros estaríamos respirando. Entonces es muy importante también, una de las conclusiones más importantes es hay que disminuir esos tiempos, hay que volver que esos puertos se vuelvan mucho más eficientes, no solo por la parte económica que ya todos saben, sino también por la parte ambiental, por toda la contaminación que estaría generando ese puerto y esos buques que están llegando ahí. Entonces, entre menos tiempo permanezcan, menos contaminación estarían emitiendo. O que al menos, pues, otros, ya a futuro, exigir que hayan barcos eléctricos o que por lo menos los motores auxiliares fueran eléctricos durante el tiempo de hoteling cuando entran a la ciudad. ¿Sí? También entonces encontramos que el contaminante más, digamos, que se generó más en esos tiempos de hoteling, en esos tiempos de atraque, son los NOx, es decir, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles no metanogénicos. ¿Sí? Para ya los otros contaminantes, el problema ya va incluso en la navegación, donde pues la ciudad y el país no tienen tanto poder, a menos que se haga una zona libre de emisiones y a menos que le exijamos a los barcos que llegan a la ciudad otro tipo de combustibles y que no utilicen el mismo combustible con el que llegan acá. ¿Sí? Entonces, las mayores emisiones, como yo les estaba diciendo, fueron en los tiempos de hoteling, y también hicimos el otro análisis para entender cuáles fueron los tipos de embarcaciones que más emitían contaminación. Entonces, las que más emitían contaminación en términos de NOx, hidrocarburos, metano y N2O, que son gases de efecto invernadero, fueron para el tipo granero. ¿Sí? Entonces, ese tipo de containers fueron las que ganaron en emisiones totales, es donde deberíamos entonces estar haciendo los mayores ajustes para ese tipo de motonaves, y posiblemente porque esas son las que más se demoran en el descargue de carga, o sea, en los tiempos de hoteling, ¿sí? Este tipo de containers. Entonces, hay un problema de logística seguramente por estos, y ahí es donde tenemos los mayores problemas de contaminación para estos dos. Y aquí ya los últimos minuticos, que creo que me estoy pasando ya, es el análisis de la distribución y variabilidad espacial de contaminantes. Con este proyecto hicimos varias cosas. Pusimos a estudiantes de pregrado, pusimos a estudiantes de posgrado, pusimos a varios estudiantes que estuvieran haciendo su maestría en este tema para instalar una serie de tubitos de NO2. Y con estos tubitos, pues, hicimos después en el laboratorio el cálculo de la concentración de NO2 en una gran parte de Barranquilla. A raíz de este proyecto piloto que salió, pues, de la división de ingenierías, del Colegio de Ingenierías, pudimos tener, como quien dice, el goodwill para que a nivel nacional nos incluyeran en un proyecto donde todas las ciudades de Colombia están siendo, pues la principal ciudad de Colombia están siendo analizadas para este contaminante, y pudimos decir, vamos a incluir el NO2 y vamos a usar esta metodología. Entonces, actualmente este proyecto se está haciendo a nivel nacional, y Barranquilla lo estamos haciendo en una zona mayor, no solamente en un sector como tal. ¿Sí? Entonces, uno de los proyecticos primero que salió, y este ya tiene bastantes datos, es la evaluación ambiental de esas enfermedades asociadas a ese NO2 como tal, mediante la aplicación de tecnología. El otro también que salió, ya es un paper, y no creo que no alcanza mucho, pero es también en la asociación de este contaminante NOx con el tráfico, y pues encontramos que hay una asociación directa, es decir, los puntos de Barranquilla donde hay más tráfico vehicular es donde más contaminación hay de NO2. ¿Sí? Entonces, para esta primera parte, pues se hizo en Barranquilla, miren, lo hicimos en esta región de Barranquilla, lo hicimos en la zona norte, era como un piloto, y como pueden ver, hay bastantes puntos de monitoreo, alrededor de 113, 114 puntos que pusimos. Encontramos entonces que la concentración del NO2, pues obviamente en algunos puntos fue muy baja, principalmente en las zonas que no hay construcciones, que no había tráfico,
y en los puntos donde más tráfico había, pues encontramos unas mayores concentraciones o en lugares donde habían industrias. También podemos encontrar bastantes concentraciones. Luego entonces hicimos una estimación de la salud respiratoria con la población de Barranquilla y utilizamos un programa que se llama el BEMAR, que es donde asocia la contaminación con la población. Y también hace una estimación dependiendo luego con esos datos pilotos en toda la ciudad, porque no teníamos los datos de NO2 en toda la ciudad, solamente de una parte. ¿Sí? Encontramos también entonces que en las regiones donde hay más población es en el suroccidente y en el suroriente, digamos que son las dos partes de Barranquilla donde tienen más población, entonces seguramente mayor afectación. ¿Sí? Entonces hicimos unos criterios de valoración y encontramos más o menos cuál es el costo de la contaminación por NO2 en la ciudad de Barranquilla, utilizando la mortalidad relacionada con N2 del autor Pocket Art o la bronquitis crónica relacionada de otros autores, o también la relacionada pues con la estimación de mortalidad de N2 del 2019, y encontramos pues estos datos de estos valores. Y ya el otro estudio también que hicimos, y eso lo presentamos en un congreso la semana pasada también, que es con otros estudiantes de la maestría que se graduaron hace poco, y es el aporte de PM10 y PM2.5 en la calidad del aire por las quemas. Con este estudio, básicamente lo que hicimos fue ver cuál era la contribución de las quemas en la contaminación de PM10 y PM2.5, y las conclusiones son muy interesantes. Las conclusiones lo que nos dijeron fue, miren, tenemos bastante contaminación, los momentos donde hay quemas es donde se dispara el PM10 y el PM2.5. ¿Cuándo sabíamos que habían quemas? Primero porque hicimos un estudio con el FRP, que es de un satélite del FIRS, y nos dicen que en qué momento hay una quema, y también por las alertas que da la autoridad ambiental, también por las noticias que estaban presentes, pero principalmente por eso. Y nos dimos cuenta en esos momentos pues que habían quemas y cómo se disparaban las concentraciones. También entonces empezamos a hacer un registro. Miren todos los incendios que se presentaron en el 2020, tanto dentro como fuera del parque. De fuera del parque, como ya no hay tanto control fuera del parque, hay mucho más control dentro del parque, entonces hay muchas, en ese sector de Párnico, aumentaron el número de incendios, el número de quemas, tristemente. Entonces también depende de la localización del incendio, era la afectación y su aporte, los grandes incendios. Entonces hicimos una metodología que no alcanzo a explicar con el modelo, donde encontramos la contaminación emitida por las fuentes de área, por las fuentes fijas, por los vehículos y luego por los incendios forestales. Y ahí entonces encontramos diferentes escenarios. Lo calculamos cuando la quema es en el norte, cuando la quema es en el sur, cuando dura 240 horas o dura 24 horas. Y empezamos a hacer simulaciones usando luego de tener esa estimación con el modelo ERMOD para las condiciones meteorológicas de Barranquilla. Y empezamos a ver entonces que dependiendo de la quema y la duración, el gran problema es cuando tenemos una quema de 150 hectáreas en 24 horas, cuando la quema es muy rápida. Ahí en esos momentos los aportes pueden estar por encima del 200% cuando estamos hablando de PM10 y PM2.5, que sería este punto acá. ¿Sí? Entonces el incremento del material particulado no guarda relación con los factores de emisión, sino con el área que tendríamos y el tiempo. Entonces, realmente es muy importante tener en cuenta que si tenemos quemas significativas en esos lugares, pues obviamente la calidad del aire de Barranquilla va a ser afectada significativamente, ¿okay? Que serían como nuestras condiciones más extremas. Entonces, ya para terminar, recordemos que la calidad del aire es una responsabilidad de toda la ciudad, no de unos pocos, y no, pues si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Ingeniera Dayana, muchísimas gracias por la información y por la presentación. Invitar a todos a revisar la información que usted nos ha compartido en la mañana de hoy, que va a estar colgada en el canal de YouTube de Uninorte Académico. Todas las personas que estén interesados y quieran de pronto resolver alguna inquietud relacionada con esta temática de calidad del aire, pueden contactarse directamente con la ingeniera Dayana a su correo electrónico mdagudelo@uninorte.edu.co, y también recordarles que ella en este momento se encuentra liderando y coordinando la maestría en Ingeniería Ambiental, que es el programa de corte profesional que ofrece el departamento. Ingeniera Dayana, muchísimas gracias una vez más por su atención y su participación en el Research Day.
No, muchísimas gracias a ti, Natalia, y estoy atenta para cualquier información adicional que quisieran por correo. Claro que sí, ingeniera, muchísimas gracias. Y para finalizar esta jornada de la mañana, tenemos nuestro último invitado, que es un estudiante del doctorado en Ingeniería Civil, Salvador Villamizar. Él viene del Departamento de Norte de Santander. Salvador, bienvenido. Nos complace muchísimo tenerte acá en el Research Day de Ingeniería. ¿Cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú qué Me tal? alegra muchísimo, Salvador. Quiero recordarles que el estudiante se encuentra actualmente en cuarto semestre del doctorado en Ingeniería Civil y adicionalmente se encuentra trabajando su tesis de investigación con el ingeniero Aimer Maturana, que es profesor tiempo completo del departamento. Así que, Salvador, te doy el espacio para que nos puedas compartir un poco sobre los avances que has llevado a cabo con el ingeniero Aimer. Listo, Dayana, muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. Un placer para mí estar acá en este importante evento. Yo soy Salvador Villamizar, soy estudiante de doctorado en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Ambiental. Voy en el cuarto semestre. Mi tutor, como bien lo dijo Natalia, es Aimer Maturana. El título de mi tesis o de mi proyecto es Aplicación del análisis exergético para la cuantificación del desempeño ambiental en un proceso, en un acople, que es un acople entre un proceso fotocatalítico y un proceso biológico utilizado para la descontaminación de lixiviados o como alternativa de esta agua residual. Inicialmente me gustaría hablar sobre las problemáticas a las cuales nos enfrentamos día a día pues, con este tipo de agua residual. Como bien saben, el lixiviado es el agua residual generada en los rellenos sanitarios, producido por la percolación de los residuos, el contacto de esta con las aguas lluvia y por la oxidación de la materia orgánica. Usualmente esta agua residual es tóxica. Su composición fluctúa dependiendo de algunas condiciones como por ejemplo la humedad, el clima y especialmente dos factores, la edad del relleno sanitario y el tipo de residuo que se dispone allí. Entonces hablamos de que cuando un relleno sanitario que produce un lixiviado entre 0 y 5 años, hablamos de entonces de un lixiviado joven. Este lixiviado tiene ciertas propiedades biodegradables y demás. Hablamos de que un lixiviado de edad media, hablamos de un lixiviado de 5 y 10 años. Este lixiviado pues ya empieza a ser un poco más complejo, llegando a un lixiviado viejo, que es así llamado, para lixiviados con edades superiores a 10 años. Estos lixiviados usualmente son tóxicos, poco biodegradables y pues tienen ciertas composiciones que dificultan un poco su tratamiento. Hablando además de que el lixiviado es considerado como la principal problemática en todos los rellenos sanitarios a nivel mundial. No es solamente una problemática local, nacional, sino una problemática internacional. Sabiendo pues que aun cuando el relleno sanitario es clausurado, estos sitios siguen generando, por medio de la percolación de los residuos y de la oxidación de estos, siguen generando lixiviado hasta hablan de más de 100 años, 500 años, algo así. Entonces, es allí la problemática la cual mi proyecto intenta abordar. Aquí a la derecha les presento en el centro de la pantalla unas noticias. Esto es de Colombia, es de acceso público para todos, en el cual pues se evidencia la problemática que tienen los lixiviados en los rellenos sanitarios, ¿sí? Usualmente está relacionado con unos impactos ambientales muy notorios. Pues bien sabrán que si un agua tóxica entra en contacto con el medio ambiente, ya sea con el aire, con el agua, con el suelo, hablamos de una degradación de pues con unos altos impactos. Hablamos de una contaminación del agua, de enfermedades. Sí, es un problema de salud pública realmente a los cuales se enfrentan las ciudades. De igual manera, este proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por medio de las becas del Bicentenario, en el cual la idea del gobierno es pues solucionar o la idea de nosotros como investigadores era solucionar una problemática local. Se habla de que Cúcuta especialmente tiene más del 20% de la población rural, no cuenta con una adecuada disposición o con un adecuado saneamiento básico, lo que lleva a la generación de enfermedades de origen hídrico. Por lo cual en nuestro proyecto lo que planteamos es realizar una combinación entre agua residual doméstica de estas poblaciones rurales que no cuentan con saneamiento básico con el lixiviado, para lograr una entrada constante a nuestro sistema. Esto lo realizaremos en un ecualizador. Esta es otra problemática a la cual pues, se enfrentan los rellenos sanitarios, porque usualmente la generación de este lixiviado o la composición fluctúa, dado que pues depende de ciertos factores, ¿cierto? De la humedad, lo que ahorita les comenté. De igual manera, hay una problemática
perdón, hay una problemática relacionada con el agotamiento del recurso hídrico. Como bien saben, pues es una problemática mundial. Hay ciudades donde ya no, ¿cierto? Donde ya no se encuentran pues fuentes hídricas disponibles. Entonces, por medio del acople que estamos planteando, la idea es generar un agua para reuso. Como bien saben, usualmente los rellenos sanitarios, lo ideal sería que estén ubicados siempre en sitios un poco alejados. Usualmente estos sitios pues tienen la problemática de la disponibilidad del recurso hídrico. Para las actividades de mantenimiento y demás requieren agua. Entonces, pues lo que se plantea es que este lixiviado, de acuerdo a los acoples que estamos mencionando, que ya les comentaré, pues es que permitan ofrecer un agua que pueda ser utilizada en acciones de mantenimiento y demás del relleno. Seguidamente encontramos una brecha de conocimiento en la aplicación, especialmente pues, de combinaciones entre oxidación avanzada y algunos procesos biológicos, dado que, por ejemplo, para aguas agroindustriales son altamente estudiadas, para farmacéuticas son altamente estudiadas, pero para aguas residuales como los lixiviados que provienen de rellenos sanitarios no es tan frecuente el uso. Es más, hay poca información bibliográfica disponible, y aún más en técnicas de validación de estas alternativas como lo son los análisis exegéticos, que ya les comentaré a qué hago referencia. El objetivo general de mi proyecto es evaluar la variación de exergia durante el acople de un proceso de fotocatálisis heterogénea y un proceso biológico, teniendo en cuenta la degradación de la materia orgánica en un tratamiento de lixiviados. Yo tengo hasta el momento 3 objetivos específicos. El primero es aplicar un análisis exergético sobre la parte del tratamiento fotocatalítico, seguido de una aplicación de este análisis exergético sobre el proceso biológico y finalmente evaluar la eficiencia del tratamiento acoplado entre fotocatálisis heterogénea acoplado a un reactor biológico, teniendo en consideración un análisis exergético. Entonces, ¿por qué utilizar esta fotocatálisis heterogénea? Bueno, hablemos primero de que la fotocatálisis heterogénea hace referencia a un proceso de oxidación avanzada que, como bien saben, tiene ciertos beneficios, también sus desventajas, pero dentro de sus beneficios encontramos que gracias a la formación de radicales hidroxilos, estas alternativas de tratamiento tienen la capacidad de descomponer casi cualquier contaminante. Hablamos de que al ser un relleno sanitario, pues donde se disponen cualquier tipo de producto, ¿cierto? Hablamos de que encontramos contaminantes emergentes, metales pesados, lo que querramos encontrar, que es lo que se estaba analizando, desde microplásticos, diferentes contaminantes. Gracias a la generación de estos radicales hidroxilos se pueden descomponer estas complejas estructuras en compuestos más sencillos que pueden ser tratados por otros tratamientos como los procesos biológicos. Si bien es cierto, esta fotocatálisis heterogénea que utiliza el dióxido de titanio como ayudante aquí para generar toda la oxidación y demás de la materia orgánica y demás contaminantes, tiene una principal problemática, de acuerdo a la revisión en la bibliografía y demás, y es su alto costo cuando es utilizado como único tratamiento. Si bien es cierto, alcanza altas eficiencias superiores al 90%, su costo, teniendo en cuenta el catalizador y demás, es bastante alto cuando es utilizado como único tratamiento. Por lo cual, lo que recomienda, ¿cierto?, la bibliografía y demás es utilizarlo o que haga una acción de desbaste, en el cual, pues, una vez se trate, pues su efluente sea seguidamente tratado por un proceso un poco más sencillo o tradicional, como los procesos biológicos aerobios, como el cual yo planteo. Estos procesos tienen ciertos beneficios, como que son altamente utilizados, han sido estudiados durante la historia y altamente aplicados, no generan olores, tienen un bajo costo y tienen la capacidad de ser acoplados. Sin embargo, tiene una desventaja, y es que cuando son utilizados cuando son aplicados directamente al lixiviado, teniendo en cuenta que el lixiviado es tóxico, tiene metales pesados y demás, se pueden realizar la inhibición de los microorganismos, por lo cual no es considerado como adecuado para ser utilizado sobre el lixiviado sin tratar. De igual manera, el ser aerobio pues tiene un reto, que es el consumo energético, ya que necesita energía para todo el tema de la aireación y demás. Sin embargo, nosotros lo que planteamos en el actual proyecto es aplicar un análisis exegético. Hablamos de que la exergia hace referencia a la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? En el cual, pues, como bien sabemos, la primera ley de la termodinámica está relacionada con la cantidad de energía, mientras que la segunda ley de la termodinámica aplica la calidad de la energía. Entonces, a partir de ciertas irreversibilidades y pérdidas dentro del sistema, lo que vamos a analizar es dónde están las ineficiencias del sistema para hacer las correcciones necesarias, y a la vez, con estas análisis exergéticos podemos validar tanto la fotocatálisis heterogénea, que el reactor que vayamos a utilizar, ya sea un reactor cilíndrico o un colector cilíndrico parabólico, donde el reactor cilíndrico parabólico podría utilizar la radiación solar, ¿cierto?
y mientras hablamos de que de pronto, por ejemplo, un reactor cilíndrico utiliza radiación UVC especialmente, ¿cierto? Por medio de lámparas. Entonces, estos análisis exergéticos nos van a permitir optimizar primero el sistema y segundo, pues, a partir de la destrucción de la exergia, podemos saber cuál sistema presenta un mejor desempeño ambiental. Al igual que con el proceso biológico, actualmente, pues, la idea es plantear dos procesos biológicos y hacer una comparación gracias al análisis exergético. En un principio, pues hacer un tratamiento convencional como lodos activados. Sin embargo, usualmente cuando se aplica este tratamiento, si bien se alcanzan remociones interesantes, no podríamos hablar de un agua de reuso, con condiciones de reuso. Mientras que si aplicamos un proceso como un bioreactor de membranas, hablamos de que el agua tratada nos podría ofrecer unas condiciones de reuso. Aquí abajo les presento lo que fue eso fue un proyecto, un artículo que está publicado, ahí está el DOI, en el cual pues desarrollamos hace unos años. Esto fue una acople entre un CPC y un proyecto de lodos activados convencionales a escala laboratorio, obteniendo remociones interesantes, pero solamente se trabajaron con los parámetros convencionales de seguimiento. La metodología general que nosotros planteamos para nuestro proyecto, pues como bien lo decía ahorita, inicialmente es hacer una combinación entre lixiviado y un agua residual doméstica para lograr una entrada constante. Esto se realizará en un ecualizador. Allí realizaremos una optimización del proceso fotocatalítico a partir de los parámetros de seguimiento, como son la concentración del catalizador y el pH, obteniendo un lixiviado tratado. Seguidamente vamos a desarrollar la parte para darle cumplimiento al segundo objetivo específico de la parte biológica, en el cual pues, en este caso se plantea allí lo del bioreactor de membranas, manteniendo pues, la entrada constante de contaminantes al sistema gracias al ecualizador. Y finalmente vamos a desarrollar el acople, vamos a analizar cómo se comportan los óptimos al ser combinados, sabiendo por qué lo dividimos en estas tres partes. Inicialmente sacamos solamente la parte fotocatalítica, pues para conocer todo el parámetro de operación. Inicialmente haremos una fotólisis para saber cuánto es el tiempo de operación del sistema y demás. Seguidamente, pues se realizará el análisis del lixiviado, pues, entrando al sistema sobre estos microorganismos biológicos para ver cómo es el comportamiento de los mismos. Allí pues te hablamos de que se tiene que realizar una climatización del lodo. Bueno, se necesita un lodo inóculo, usualmente pues uno lo toma de plantas de tratamiento, en este caso como son aguas tóxicas, pues se pueden tratar con los tóxicos o que sean utilizados en aguas residuales tóxicas. Y finalmente pues se plantea hacer una acople entre ambos procesos de tratamiento de lixiviado, teniendo como base o como parámetro de medición pues la exergia, el análisis exergético que se va a trabajar. Allí es importante saber que pues durante este tiempo se han estado analizando diferentes, ¿cómo es que se llama? Aquí tengo el nombrecito, indicadores exergoambientales, ya que pues a partir de estos indicadores es que uno puede plantear o puede medir realmente el desempeño ambiental de los tratamientos de los cuales estamos hablando. Allí es muy importante saber que pues al ser una problemática mundial también pues hablamos de que se permite el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Ciudades sostenibles, es el objetivo de desarrollo sostenible número 11, lo cual pues a partir de la solución, nos permite entender que a partir de la solución de una problemática local, ¿cierto? Que estamos hablando puntual de un lixiviado de relleno sanitario ubicado en la ciudad en mi departamento, podemos escalar esto a hacer una solución a una problemática global. Entonces, como resultados esperados, nosotros lo primero que planteamos es obtener unas eficiencias considerables de remoción. Entonces, hablamos de que allí podemos obtener un lixiviado tratado con condiciones de reuso. Entonces, pues se harán las pruebas necesarias de ecotoxicidad, metales pesados y demás, de acuerdo a la disponibilidad de reactivos y materiales y a los alcances que están fijados en el proyecto. Y con esto, pues, ser una solución a la problemática mundial que tienen los rellenos sanitarios, pues con todo el tema del lixiviado. De igual manera, pues como bien decía que hay una brecha del conocimiento en la exergia, pues lo que se plantea es a partir de definir nosotros una metodología que sea replicable por futuros investigadores que deseen trabajar en el tema. Entonces allí pues se tendrían que mirar todos los flujos, los diferentes balances de materia y demás y de energía que son recomendados por la bibliografía, considerando que pues realmente hasta el momento y de acuerdo a los análisis a la revisión del estado del arte que se ha hecho, los análisis exergéticos usualmente no son aplicados en
en tratamientos de agua. Realmente es muy poca la bibliografía disponible relacionada con el tema. Usualmente la aplican a los combustibles y demás, al aire, a ciertos gases, pero al agua residual no. Entonces, pues allí es un reto, especialmente para nosotros, para la universidad y pues para este proyecto, porque pues podría realmente hacer un aporte significativo al mundo de la ciencia. Y especialmente cuando se es aplicado sobre un acople, que es altamente interesante, como es el de oxidación avanzada con procesos biológicos, como lo son ya sean las membranas, ¿cierto? El tema de los lodos activos y demás, dependiendo de la complejidad pues, que se le vaya a dar. Finalmente, nosotros vamos a desarrollar, de acuerdo con lo planteado, una optimización, ya sea tanto en la parte fotocatalítica como en el proceso biológico, de acuerdo con unos parámetros de operación que estamos manejando. Para la parte de la fotocatálisis, es importante saber a qué concentración de dióxido de titanio, pues nosotros vamos a realmente a poder obtener la máxima eficiencia de remoción. Allí es algo muy importante que me salté de la parte fotocatalítica o la gente que trabaja con fotocatálisis heterogénea. Nosotros actualmente pues estamos en el proceso, hicimos un review, ¿cierto?, del estado del arte, donde podemos determinar que otro reto que tiene actualmente los sistemas fotocatalíticos es la remoción o la retención para un reuso del catalizador. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con el dióxido de titanio, como bien se sabe, el dióxido de titanio es un catalizador que, si bien es cierto, permite la generación, o es muy usado porque no es tóxico y permite la generación de radicales hidroxilos, cuando es utilizado en suspensión, la retención o remoción de este catalizador del agua o del efluente tratado resulta compleja. Entonces allí es donde algunas alternativas se están analizando para la aplicación de las mismas. ¿Por qué? Pues porque no sirve entregar un agua para un post-tratamiento tal como un proceso biológico con estas partículas, porque se podrían inhibir los microorganismos. Si se logra la inhibición de los microorganismos, pues las eficiencias de tratamiento van a ser muy bajas o van a ser inferiores a las consideradas. Y pues no sería el objetivo que estamos buscando. Eso es un reto que tienen actualmente todas las personas que trabajan en fotocatálisis heterogénea utilizando el dióxido de titanio. Sin embargo, como bien lo decía, si se compara, por ejemplo, el dióxido de titanio con algunos sulfuros o catalizadores relacionados con el hierro y demás, que existen varios, hablamos de que hasta el momento mejor eficiencia de remoción ha presentado es el dióxido de titanio. Y además que, como bien se sabe, el dióxido de titanio está presente en la crema dental, o sea, es un producto no tóxico. Sin embargo, pues por su composición química podría llegar a inhibir los microorganismos. Finalmente, pues es optimizar también la parte del proceso biológico. Inicialmente, pues se plantea la comparación entre estos dos sistemas de tratamiento, fundamentado también en el análisis exegético, para realmente conocer la eficiencia real del tratamiento, y con eso pues realmente conocer en qué parte de nuestro sistema se encuentran las ineficiencias, y con esto pues poder corregir y obtener el máximo trabajo disponible, como lo cita la definición de la exergía en diferentes libros, que nos podría llegar a ofrecer un sistema de tratamiento, en especial pues como lo estamos planteando acá, un sistema de tratamiento de lixiviados, que, como bien dije ahorita, pues es una problemática y un reto para todo el mundo de la ciencia y de la investigación actualmente. Listo. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues no duden en contactar, en escribirle y demás. Muchísimas gracias a la universidad, a Natalia, y pues a todos por la atención. Muchísimas gracias a ti, Salvador, por haber aceptado esta invitación, y esperamos tenerte también próximamente en este tipo de eventos para seguir revisando los avances de tu investigación en el doctorado. Y desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingenierías te deseamos muchísimos éxitos para que puedas seguir teniendo un excelente desarrollo de tu doctorado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Hasta luego. Que tengan un feliz día. Buen día para ti también. Recordarle a toda la audiencia y agradecerle a quienes estuvieron conectados durante la jornada de la mañana, que las inscripciones a nuestros posgrados ya se encuentran abiertas hasta este viernes 12 de noviembre y que pueden quedar exentos del pago de inscripción a todas las personas que participen de este evento. Recordarles también que desde las 3 de la tarde estaremos iniciando la jornada que está también diseñada para todos ustedes. Seguiremos compartiendo las investigaciones de estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería Civil desde las 3 p.m. Así que los esperamos a todos en la jornada de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No